Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos estéis escuchando. Arrancamos hoy el cuarto programa de la última viñeta. Aquí estoy con mi compi de podcast, Miguel. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Y sí, yo digo buenos días porque estamos grabando esto un sabadito por la mañana de relax, aquí con el inicio ya casi del invierno, aunque estamos en otoño, pero ya se va notando el frío. Y oye, que a mí me pasa que cuanto más frío hace, más ganas de leer tengo porque me pongo mi mantita, ¿no? Mi café o mi infusión y oye, que es la ¿Verdad? época ideal para leer. Aprovecha, se aprovecha más y yo creo que apetece más, ¿no? Porque, está en verano, en primavera, es como, vale, guay, tengo tiempo libre y ahora leería, pero, con este buen tiempo me voy a hacer una ruta, me voy con mis colegas de pinchos a tomar algo. Es como que surgen planes y el estar en casa, pues, queda obviamente en un segundo plano, ¿no? Ahora es cuando más, pues, tranquilamente llegas a casa, te pones un café calentito, te sientas ahí en el sofá con la mantita o te metes en la cama y empiezas a leer. Se aprovecha más. Totalmente, y eso digo que imagínate eso, el hecho de leerte un pedazo de ómnibus de 1000 páginas en pleno verano a 30 grados, ¿sabes? Tampoco apetece mucho, entonces es un momento ahora Yo, de leer. curiosamente, yo los omnibuses los relaciono muchísimo con el invierno, ¿no? Porque, yo el último omni que me leí fue en plan bueno, sí, ya es medio primavera, ¿no? Pero bueno, marzo, abril, ya por Semana Santa. Pero sí, pero luego en verano es como que te apetece algo más fresquito, ¿no? Como surgen planes, dices, bueno, pues voy a coger un tomito de 12 números, un TPB, unas grapitas, lo que sea, ¿no? Eso es, me voy a una terracita a tomarme lo que tú dices, unos pinchos, incluso yo solo, ¿no? Una cervecita y me pongo ahí a leer mi TPB, mi grapa y oye, ya ha pasado la mañanita por ahí. Porque nosotros tenemos la ventaja, ¿no? Que al dedicarnos a lo que nos dedicamos, el verano es nuestra época de relax, entre Es comillas. verdad, sí, sí, es Mm. verdad. Oye, ¿qué tal estás, tío? Esta semana han salido las novedades de enero de Panini y, buah, estoy bastante enfadado, ¿eh? Ya sabes que yo no soy muy crítico con los precios y que intento mantener una posición de cordura, ¿no? O sea, por un lado, el siempre decir que el quejarse es lícito, pero el llorar como mucha gente llora, que parece que le va la vida, o sea, parece que te alimentes de cómics, no sé, o sea, no entiendo que es un hobby, entonces como entiendo que es todo el tema de las facturas, la comida, tal, está bastante por encima de todo eso, pues bueno, me fastidia, pero no me va la vida. No se me va a caer el mundo porque no me puedo permitir un omnibus un mes y digo, bueno, pues espero el mes que viene, cuando sea el momento, y si está disponible, pues me lo Claro. pillo. Y ya está. Pero yo creo que Panini esta vez ha jugado un poquito sucio, porque si bien yo puedo entender que entiendo las infracciones, entiendo que hay subidas y además yo siempre he dicho, conozco una persona muy cercana a mí que trabaja para el grupo Planeta, no en los cómics, pero sí que trabaja, o sea, no en la sección de cómics, pero sí que trabaja en el grupo Planeta, y me lo dicen muchas veces. El tema, todo lo que dicen las editoriales del papel y así, es una cosa muy real, existe, es muy caro, cada vez es más caro. eh, Editar con ciertos papeles, es muy caro encuadernar, además es muy caro si encuadernas ya más allá de una tapa blanda, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero, joder, eh, yo creo que los formatos económicos tienen que salvaguardarse. O sea, que un omnibus de 80 pavos pase a 100 pavos, eso es una cosa que va a pasar. Espero que no este año, pero es una cosa que va a pasar y tenemos que ser conscientes de esto. Va a pasar. Pero una grapa no debería, desde mi punto de vista, no debería costar más de los 3,5 pavos que cuesta. Me da igual una biblioteca de material clásico o una biblioteca de material moderno como el Superman que van a sacar ahora
de Philip Kennedy Johnson o el Green Lantern de Geoff Johns. Todo eso es material relativamente barato y es material que tiene que mantenerse así porque es la principal entrada a los nuevos lectores. Yo siempre lo he dicho, yo soy la generación, yo nací en el 91, empecé a leer cómics aproximadamente en el 96, 97, y yo soy la generación de los coleccionables de los 2000, de las bibliotecas Marvel de Forum en blanco y negro, creo que empezó en el 99, 2000, empezó un poquito antes los coleccionables, y yo como lector me he aficionado a los cómics con esos formatos. Que sí, que vale, que las bibliotecas Marvel costaban como 4 o 5 pavos y los coleccionables eran como 3 pavos, una cosa así. Ojo, 3 pavos por 2 cómics y medio y sin portadas y tal, que ahora mucha gente lo dice en plan, buah, es que esas ediciones eran de puta madre. Bájate un poquito del pedestal, que si a día de hoy por 3 o 4 pavos te sacan exactamente esas ediciones, la gente piensa iría donde Panini diciendo que a ver si le estás vacilando en la cara. O sea, las cosas también hay que contextualizarlas, ¿vale? Porque no eran buenas ediciones. Pero eran unas ediciones cojonudas pues para un chaval de 10, 11 años que yo tenía en aquel momento, pues para empezar a leer. Y yo veo que eso ya no hay. Porque el chaval de 12, 14 años pueden ser perfectamente, mis alumnos son un poquito más jóvenes, pero puede ser perfectamente, yo soy maestro de educación primaria, pues puede ser perfectamente el perfil de un alumno de quinto, sexto de primaria, que igual ya empieza más con esas historias de forma más, ya tiene más ese rollo de coleccionar. Pues normal que esa gente se vaya al manga. Porque igual han ido a ver, yo qué sé, la película de Superman, va donde su padre y le dice, oye, Aita, Aita, por cierto, es padre en euskera, ¿vale? Es Yo lo sé, costumbre. pero está bien aclararlo, ¿sí? Por si alguien no Oye, Aita, nos escucha desde otro sitio. oye, Aita, que yo quiero este tomo de Superman así clásico tal. Y lo, ¿vale? Y lo ve y dice 16 pavos. Bueno, vale, pues para una cosa puntual, ok, toma. Pero cuando al mes siguiente el niño le dice, oye, que va a ser el número 2, venga, pues el mes siguiente el número 2. En algún momento dado, el padre se va a informar y va a decir, oye, pero esto, ¿cuándo termina? Y cuando en la librería le digan que son más de 20 tomos, porque si realmente van a compilar hasta finales de los 90, nos vamos a ir a la veintena muy fácilmente y estoy tirando por lo bajo. Va a decir, o sea, 20 tomos, 20 meses, 16 pavos todos los meses, habiendo otras opciones como por ejemplo un One Piece, que seguro que al chaval le flipa, por 8 pavos, pues 2 y 2. Por lo que te compro una biblioteca Superman, al chaval le compras 2 mangas. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que Panini ahí no han dado mal, no han dado bien. Creo que las grapas y las bibliotecas, ya sean las bibliotecas Marvel, las bibliotecas Superman o las bibliotecas Green Lantern, tal, creo que eso deberían de salvarse de alguna forma. Porque, coño, pues un tapadura, un must-have de 20 a 22 pavos, vale. Que un omnibus, lo que hemos dicho, pues de 88 pavos a 90, 95, eso va a pasar. No es este año, pero eso va a pasar ahora, va a pasar dentro de años. O sea, dentro de 5 años tendríamos omnibuses por 100, 120 pavos, pues como están en Estados Unidos, y es así y ya está, es una putada, y probablemente las editoriales, llegados a ese punto, tendrán que ver otra forma de amortizar ese material, porque hay muchos omnibuses limitados, que yo honestamente, el mes que viene, la semana que viene, que ya estamos casi en noviembre, no, es que hostias, estamos en noviembre. Justo, desde hace unas horas. Esta semana sale el Animal Man de Jeff Lemire. Yo tenía curiosidad, yo no me lo voy a pillar. Y no tengo ninguna prisa porque estoy convencido de que si me lo quiero pillar en Navidades va a seguir estando disponible e incluso en enero o en febrero seguro que también. Entonces, al final hay tanta demanda, los precios son los que son, que es que al final sale algo limitado, que a no ser de que sea un Micronautas, un ROM,
no tengo ningún miedo de que se agote. Ya. A ver, yo estoy completamente de acuerdo contigo, porque además esto ya lo hemos ido hablando durante esta semana, ¿no? En privado, por WhatsApp y tal. Y va a sonar un poco catastrófico, voy a decir caótico, no, pero catastrófico lo que voy a decir. Pero muchas veces noto como que según qué editoriales, de forma quizá no tan directa como cabría pensar, pero sí que noto como que nos privan de cultura. ¿A qué me refiero con esto? No que nos priven porque nos lo censuran, sino porque nos lo ponen a unos precios que quizá, dependiendo a lo que te dediques, no te lo puedes permitir. Entonces, es lo que tú comentas. Tú un ómnibus lo puedes poner a 100 euros y tú ahí decides si entras o no, porque es un formato de lujo. Es decir, es un Claro. formato de lujo y es un formato hecho para exponerlo incluso y que queda bien y que recopila pues una cierta etapa o ciertas etapas de un personaje o de un grupo, etcétera. Pero claro, si tú sacas el ómnibus a 100 euros, pero yo tengo un tapa blanda a 10 euros, o sea, yo tengo ese contenido del ómnibus, lo tengo en tapa blanda, cada tapa blanda a 10 euros, a mí me importa un pepino que me saques un ómnibus porque yo quizás no lo compre. El problema viene cuando, desde que yo creo, claro, también hablo un poco desde el desconocimiento, pero desde que Panini tiene tanto Marvel como DC, se siente completamente libre de poner los precios y los formatos que le da la gana. Entonces, Es como un seguro, ¿verdad? sí, entonces, porque ellos saben que vamos a comprar. Porque antes, cuando tenía ECC tenía DC y Panini tenía Marvel, quizá pues estaban más atados en corto porque si subían mucho precios, pues tiraríamos por los que son más baratos. Entonces nos podíamos ir a la competencia, por decirlo de alguna forma. Pero ahora que no hay competencia dentro del mundo superheroico mainstream, por así decirlo, porque Image y tal sí que, bueno, pues lo puede tener Astiberri algunas, puede tenerlo Norma, etcétera, pero Sí, lo pero que son las majors lo tiene es que Panini. el que lee superhéroes le gustan los superhéroes y va a seguir leyendo superhéroes. Otra cosa es que si alguien quiere leer superhéroes y no... A ver, otra cosa es que tengas un personaje fetiche, yo qué sé, un Spider-Man. Yo mutantes siempre voy a comprar porque me molan, pero, por ejemplo, si DC estuviera en manos de otra editorial, yo diría, vale, me apetece leer algo de supers. Pues igual digo, coño, me apetece un supergrupo. Igual no soy super fan ni de Vengadores ni de la JLA. Y digo, coño, pues como esta JLA este formato de colección es más barato que el de los Vengadores, pues voy a tirar a la JLA. O más aún, ahora mismo no hay punto de comparación entre la calidad de Marvel y la calidad de DC. Entonces, si DC estuviera en manos de otra editorial editando bien, es decir, no editando como DC, editando como está editando Panini ahora, porque esto sí que lo quiero dejar claro, es mi punto de vista. El tema de los precios es una putada, tal, pero volvemos lo de siempre. Gente hablando por hablar, gente diciendo auténticas sandeces y no pensando lo que dice. No, Sí. es que al final con ECC estábamos mejor. No, con ECC no estábamos mejor. O sea, ¿qué quieres? Volver a ECC y volver a que no se editen los clásicos, a que no se edite la actualidad. Nunca hemos estado mejor en cuanto a edición de Marvel y edición de DC. Eso es un hecho objetivo. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero que nunca se ha editado mejor, eso está claro. En cuanto a material, sí. En Eso cuanto a está claro. material y en cuanto a calidad. Sí, Y eso sí, es se un me refiere a material tanto a nivel de, bueno, de las obras en sí como del material con el que nos lo traen. Eso es un hecho. Otra cosa es que pues, lo que dicen de los precios, el cómo está abusando no en general, pero sí con ciertas ediciones, ¿no? Veas el tema de las bibliotecas y tal. Otra cosa es eso, pero vamos a dejar claro que yo creo que, iba a decir desde aquí, yo creo que ambos lo pensamos, que la casa adecuada para los superhéroes ahora mismo es Panini. Sí, sí, totalmente. Y es que quizás es la única casa que hay actualmente para los superhéroes, porque cierto es que hay otros superhéroes en otras editoriales, pero no son los mainstream, como yo comentaba. Y quieras que no, si tú quieres leer algo de Marvel o DC, actualmente en España, a no ser que te vayas al mercado americano o al mercado extranjero, tienes que comprar Panini. Y Eso lo es. que yo no veo, o sea, lo que yo te comentaba, que
que a mí me parece una privación de cultura, poniéndolo de modo muy exagerado, es que yo no pueda acceder a una lectura porque es cara. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo quiero acceder a un material de lujo, como te he comentado antes, yo puedo gastarme el dinero si quiero, ¿vale? Pero si yo eso que sale en Omnibus, yo no me lo puedo leer porque no me lo has ofrecido a un precio, digamos, asequible, ahí ya el término asequible puede entrar en varias Sí, dinámicas, ¿vale? es Pero relativo, pero sí. es muy relativo. Pero, por ejemplo, yo te pongo el caso de la Batwoman, ¿vale? La Batwoman que han sacado en Omnibus. Para mí, no me parece éticamente correcto como editorial, claro, que sirva de base, que yo me ciño siempre a que las editoriales, al fin y al cabo, son una empresa y tienen el derecho a poner el precio que quieran. Otra cosa es que nosotros lo compremos. Pero como código deontológico de una editorial, para mí, no es lícito moralmente el hecho de sacarme un ómnibus limitado de un material que yo sé que de otra manera no me lo voy a poder leer, a no ser que me vaya al mercado de segunda mano de cuando lo sacó ECC en tapa blanda, ¿vale? Entonces, si tú me sacas el material de Wonder Woman poco a poco, yo que sé, en tapa dura, tapa blanda, me da igual, o me sacas el ómnibus, pero también tengo la opción de leerme ese material de forma asequible, yo no me voy a quejar, porque el ómnibus, si no me llega o no quiero comprarlo, no lo compro. Pero si yo sé que solo me voy a poder leer ese material dejándome 88 euros, a mí ya no me estás diciendo que el material físico es de calidad, de una calidad que quizá hay gente que no puede asumir, sino que lo que hay dentro, que es cultura, que es lectura, me estás diciendo que o tengo dinero o no lo puedo consumir. Entonces, Claro. es difícil, ¿eh? Yo entiendo que es difícil, pero para mí se están llevando unas políticas fuera de lo que debería ser algo que está relacionado directamente con la cultura. Que sí, que somos más de nicho que la novela, que el cine, que las series. Somos mucho más de nicho, pero seguimos siendo consumidores de lectura. No, y hay una cosa además que esto quizá la comunidad comiquera no lo puede apreciar en general, pero muchos de nosotros somos el ejemplo. Yo como docente lo veo mucho. A los críos de hoy en día, bueno, en general, tristemente, a nivel social, la gente no lee. O sea, tristemente el nivel cultural del país es el que es y no habla y no habla muy bien en general de la gente en ese aspecto. Eso es un hecho. Ya bien o mal, ahí ya depende. Yo personalmente doy bastante valor a la cultura, pero bueno. A los niños les cuesta horrores coger un libro, empezar a leer, porque ahora mismo pues tienen la Play, tienen la Switch, tienen lo que sea, tienen la tablet, tienen muchísimas otras formas más a priori más atractivas y más dinámicas para jugar, pues eso, para pasar el tiempo libre. La principal vía a día de hoy, a no ser de que sea una familia en la que la lectura esté súper presente y el chaval o la chavala lo vea de pequeño, que tampoco es habitual, a no ser de que se den unas circunstancias así, y ahondándose esas circunstancias, al chaval y a la chavala le tiene que tirar la lectura, sin darse ninguna de esas circunstancias, la única forma de conseguir de que esa personita de adulto sea un lector activo es entrar por el cómic o por el manga. Y conseguir el hábito lector de esa forma. Totalmente. Yo lo conseguí así, por cierto. Yo también, o sea, yo obviamente leo muchísimo más cómic que novela, porque es más inmediato, tampoco tenemos mucho tiempo, tal, pero yo soy un lector activo de novela, me gusta muchísimo. Es verdad que en la novela pues tiro más a lo que es la novela negra, novela histórica, y de ahí no salgo porque es mi zona de confort. Y para explorar otros géneros literarios tengo el cómic. En el cómic leo géneros mucho más ricos que con la novela, pero leo bastante novela también. Y yo tengo muy claro que, aunque en mi casa mis padres también son docentes, yo es verdad que vengo de una familia y de un entorno familiar en que la cultura siempre está muy presente y se le ha dado mucha importancia, he tenido esa suerte. Pero mi hermano, por ejemplo, que no es aficionado al cómic, también lee, pero no lee ni la mitad de lo que leo yo. Ya.
Ahí también entra un poco el hecho de que te guste más, es decir, de que nos gusta a ti y a mí, bueno, nos gusta, no sé si es que nos guste más o menos, sino que vemos más factible el hecho de leer cómic por Ujú. diversas circunstancias, ¿vale? Yo también leo más cómic que novela, pero a mí leer novela me alucina y prefiero, cuando estoy, por ejemplo, en la cama, un día en el que puedo disfrutar de una buena lectura, prefiero una novela porque desarrollo más un poco la imaginación, ¿no? Por así decirlo, porque es verdad que el cómic te lo dan, entre comillas, un poquitín más mascado a nivel aparente, ¿no? Es decir, Sí, no tienes que imaginarte tanto los personajes, sino que ya te los ponen ahí. Lo único que tienes que hacer tú mentalmente es la transición entre viñetas, por decirlo de alguna forma y tal. Dejándolo todo como a un nivel muy básico, ¿eh? Eso tiene muchos matices. Pero pero es cierto que el cómic muchas veces es la vía de entrada a la cultura de la lectura, por así decirlo, porque quieras que no, es lo que también comentabas tú, que hoy en día hay muchos recursos, la tablet, el móvil, YouTube, etcétera, que lo que hacen es sustituir esa imaginación, ¿no? De los chavales y en una cultura, bueno, una cultura no, en una sociedad, mejor dicho, en la que cada día se busca más la inmediatez, un chaval no se va a poner a leer de cero novelas. Hay casos, evidentemente, pero donde él se dé cuenta que tiene que imaginarse cómo es el personaje, cómo es la zona o la ambientación o el escenario. Él va a preferir, desde un principio, por regla general, yo creo, el hecho de que poco a poco, ¿no? Que sea algo paulatino. Es decir, vale, primero me leo cómics bueno, o libros con imágenes, libros de niños pequeños que tienen texto, pero también tienen imágenes. Pues ahí poco a poco ellos van desarrollando esa cultura que les ayuda también a desarrollar la imaginación para luego enfrentarse a novelas o, yo qué sé, o a ensayos más adelante o lo que sea. Pero si ya desde el principio me estás privando de todo esto, claro. mm, es Ese, difícil. sí, claro, todo ese esfuerzo mental que hay que hacer, hay que entrenarlo. Es Claro. como en el cómic, o sea, la transición entre viñetas, tú mismo lo tienes que hacer. Ujú, Aunque sea mucho más ilustrado que una novela, cuando tú ves que va a dar un puñetazo y de una novela, de una viñeta a otra, ves como el personaje levanta el brazo y en la siguiente viñeta ves que el personaje ya ha dado el puñetazo, ese movimiento tú lo haces. ujú, O sea, es decir, incluso en el cómic hay que hacer también un mínimo de trabajo mental a nivel secuencial. Obviamente no es comparable al de la novela. ¿Qué pasa? Que eso también agota. Leer una novela a nivel mental agota. Si ujú. te metes una pachada de que te has leído 500 páginas en una tarde, joder, te cansa, porque al Sí, final sí. también tu cabeza está trabajando, está imaginándose los personajes, está imaginando los movimientos, los escenarios, pim, pam, tal. Y luego además, si el libro es súper denso, si son súper descriptivos, súper detallistas, pues aún más. Pero todo eso, si no estás acostumbrado, ¿qué va a pasar? Que con ellos 20 páginas digas, a tomar por el culo, esto es un tostón, yo esto no lo quiero leer. Claro. Por Entonces, claro, eso, cuando perdona, cuando tenemos un día, por ejemplo, me pasa a mí, cuando yo tengo un día en el que estoy mentalmente agotado porque haya habido un problema o porque he tenido exceso de trabajo, por lo que sea, prefiero ponerme delante de la tele y verme una serie o una película porque realmente el único esfuerzo mental que hay que hacer ante una serie o una película, bueno, o un programa de televisión, lo que sea, es como mucho maquinar en tu mente qué es lo que puede pasar en un futuro, porque lo que está pasando en ese momento ya te lo están dando todo, el sonido, la imagen, el guión, la trama, todo. Es decir, tú solo tienes que poner ahí, disfrutar, como si estuvieras viendo una escena de la vida real y como mucho lo que tú puedes hacer a nivel mental de trabajar un poquito más es anticiparte a lo que puede pasar en un futuro próximo, pero por eso, yo si ya si son tramas más complejas, pues un poquito yo que sé, que muchos personajes, pues el atar, tal, no sé qué, hay un personaje que lleva 2 capítulos sin aparecer, vale, este personaje estaba haciendo esto, pero claro, obviamente no es comparable, no es no, comparable. no. Y antes, si te parece, antes de pasar al turrón, como dicen, voy a dar dos apuntes Sí, eh, claro. que, que yo los he ido reflexionando durante mucho tiempo y no solo reflexionando, sino informándome. Y es que lo del tema del papel, estoy de acuerdo en que el papel está caro y debe estar caro por todo el tema ecológico, bajo mi punto de vista, tiene que ser caro, no para nosotros, sino a nivel del Sí, mercado en claro. general, para no abusar de él, ¿vale? O para tirar de papel reciclado, por así decirlo, pero a mí lo que me sigan justificando las subidas de precio por el precio del papel, a mí ya no me funciona porque está demostrado que el precio del papel subió
notablemente, no sé si fue hace 4 o 5 años, también a raíz del tema de la pandemia y todo esto, pero si está creciendo el precio, es a nivel muy sutil, muy sutil. Sí, no, a ver, desde luego. Es lo que quería decir yo al principio. Obviamente un escudo, ¿no? Lo del papel es como, bueno, pues subimos los precios, pero entre otras cosas, raca, escudo, no sé qué. Claro. Eso es obvio. Yo he querido hacer un apunto simplemente que eso es muy real. Sí, Simplemente eso, ¿no? Porque volvemos a las exageraciones, volvemos a la gente que se queja pero metiendo cizaña o lo que sea. No, es que lo del papel no. Ok, o sea, quéjate si quieres. Nosotros nos estamos quejando, pero creo que nos estamos quejando con 2 dedos de frente y un poquito con los pies puestos en la situación. Es totalmente. decir, quéjate, di lo que tengas que decir, faltaría más, pero no seas un paleto. Ya, No digas que lo del papel es irreal, infórmate. claro. O sea, No, sí, o sea, quéjate, quéjate real pero no es, seas gilipollas. reales, pero a lo que yo me refiero, que totalmente que es así, que el papel va, bueno, pues como todo, ¿no? Va siendo cada vez más caro, pero el crecimiento del papel no va acorde al crecimiento del precio de los cómics. Me refiero a que yo No, entiendo que a lo mejor me subas 20 céntimos en un por cómic cada supuesto. año, ¿vale? Pero que Por me lo subas supuesto no. 2. Y lo que tú has dicho, y antes de pasar al tema, Ujú. yo estoy de acuerdo contigo. La Batwoman de Greg Rucka, posiblemente para mí, es el ómnibus más, en cuanto a calidad, de cuidado, ómnibus, no de los clásicos que han recuperado a formato estándar, rollo JSA o Starman. De ómnibus, de grande, probablemente sea del ómnibus de DC con más calidad que han sacado este año. Pero yo creo que eso perfectamente Panini podría haber cogido. Coger la parte que realmente es buena o la que es la mejor, que es la primera mitad, que es un poquito la Batwoman de Greg Rucka, la Pre-New 52 y tal. Y eso Panini lo podría haber sacado en un tomito, como lo que sacó Planeta en su momento, por 42 euros. Vale, Mm. pero lo sacas y dices, tienes este total de 88 páginas, que está muy bien, que es muy caro, que no te quieres comer la segunda parte, que solo está William III de los New 52 y tal, que es bastante potable para el desastre que fueron los nuevos 52, pero no es tan bueno como la primera parte. Te voy a dar lo esencial, que es la primera parte, a 42 pavos. Y entonces, quien no quiera ese ómnibus y solo quiera leer la Batwoman, dirá, oye, pues me voy a coger yo. Porque yo, por ejemplo, yo quería leer sobre todo la Batwoman de Ruka. Ujú. La de los New 52, pues ya una vez en algún momento me pondré con ese ómnibus, pues cuando me ponga con la de Ruka y tal, porque yo en su momento con Planeta no la leí entera, pero sí que empecé a leer algo del Detective Comics y me gustó mucho y quiero terminarla. Y ya que estoy, pues me lo leeré todo. Pero si yo hubiese tenido, y ya sabes, Miguel, lo que me gustan los omnibuses, pero si yo hubiese tenido la opción de el omnibus por 88 pavos o un tomo por 40-45 pavos con solo la Batwoman de Greg Ruka, me habría cogido la Batwoman de Greg Ruka y a correr, ¿eh? Claro, sí, sí, Y como yo, totalmente. y como yo, mucha gente. Y te voy a decir una cosa, tarde o temprano sacarán ese tomito de la Batwoman de Greg Rucka. El problema es que Panini tendría que haber sacado este año ese tomito y el año que viene, dentro de 2 o 3 años, ya el Omni. Es que juegan un poco con el miedo, ¿no? Que también lo hemos comentado en alguna ocasión, que te sacan un tochal por casi 90 euros y encima te lo sacan edición limitada. Entonces, a ti te hace pensar como lector o como consumidor, como quieras llamarlo, depende desde qué prisma lo mires, te dan a entender como que o te compras esto o a lo mejor te quedas sin leerlo. ¿Por qué? Claro, No te están diciendo, a ver, tampoco lo tienen por qué decir, pero no te están diciendo que en un futuro te van a sacar esto en otro formato, sino que te dicen, esto es edición limitada. Lo compras y si no lo compras, a lo mejor te quedas sin leerlo y te quedas. claro. A ver, obviamente es una mentira, Claro, pero a ver, yo sí que compro eso de decir, esta edición no se va a volver a reeditar. Esta edición, que no el claro. material. Eso es, Ojo, a eso voy. A eso voy. A eso voy. Y el último apunte que quería hacer, que si quieres ya pasamos también al tema de los Elseworld, es que
A mí me han fastidiado porque también te lo he comentado a ti, pero lo quiero dejar patente en este podcast. Y es que yo me estoy haciendo tanto la biblioteca de Green Lantern de Geoff Johns como la del Superman de John Byrne. A mí me han fastidiado porque yo no tengo ese material en otro formato. O sea, es decir, no me estoy haciendo esta biblioteca porque me guste la edición, es porque me lo quiero leer. Entonces, Claro. yo no quiero esperar 7 años, por decirte algo, a que me saquen el ómnibus del Green Lantern de Geoff Johns. A mí me apetece leerlo. Entonces, yo me empecé a hacer bueno, vamos a ir a la biblioteca Superman, que es más, que se nota más la diferencia de precio para que se vea bien el contraste. Yo me he empezado a hacer esta edición, a comprar esta edición, mejor dicho, porque me quiero leer esta etapa y tenía muchas ganas de leerme. ¿La que puedo tirar de segunda mano? Sí, pero yo, cuando Panini anunció este formato, a mí me parecía una buena idea el empezar, porque en relación calidad-precio yo lo veía bien. ¿Qué pasa? Que yo me lo empiezo a hacer y cuando van a ir por el número 6-7 me suben 2 euros, creo que es el precio. Entonces, yo aquí no tengo, bueno, tengo margen de maniobra, pero es difícil actuar aquí. Entonces, ¿yo ahora qué hago? Si yo ahora no pudiera gastarme esos 2 euros de más, o no pudiera o no me fuera bien, porque no tengo que dar explicaciones de lo que me gasto y lo que no, ¿qué hago? ¿Sigo comprándome esta edición mes a mes y cada vez que tengo que pagar ese tomo me comen los demonios por dentro? ¿Vendo lo que tengo y me compro una edición de segunda mano? O sea, yo a lo que voy es, yo entiendo que subas los precios, eres una editorial y vas a mirar por tus beneficios, ¿vale? Otra cosa es que nosotros lo compremos. Entonces, si tú, nuevas bibliotecas que sacas, que te puse el ejemplo, por ejemplo, de el Flash de Mark Waid, imagínate que el Flash de Mark Waid, por lo que sea, lo sacan también en formato biblioteca, que lo sacas empiezas a sacarlo en 2026. Vale, yo ahí entiendo que hagas una subida de precio, puedo entenderlo, pero yo ahí ya no voy a entrar. Pero lo que yo creo que no puedes hacer a nivel moral es que me digas que me vas a sacar una etapa en un formato económico o relativamente económico y a mitad, o bueno, a un tercio de la etapa, me subas el precio, porque entonces ahí ya me dejas a medias. Entonces, ahí yo no estoy de acuerdo con la decisión que se ha tomado. Para haber hecho eso, para hacer eso, sácalo en must have numerado, cobra Claro. 20 o 22 pavos por tomo y ya está. Exacto, totalmente. Pero bueno, que tampoco lo vamos a poder arreglar, Ander, y esto da para muchísimo y seguiremos hablando de ello, porque además Bueno, también... todo esto probablemente lo haremos la semana que viene en tu canal, ¿verdad? En un directillo. Sí, en el Si el canal hemos tiempo hablado antes. nos lo permite, lo haremos. Eso es, eso es. Sí, la idea es hablar de esto, bueno, pues en un directo y tal, así que los que queráis, si nos escucháis antes de que se haga el directo o nos Si nos escucháis... estáis escuchando antes de la semana del 3 de noviembre, Sí, porque pues mi intención es subir este programa mañana. Mi intención, eso es. el día 2 de noviembre. Y los Pero bueno, aquí domingos, hemos venido al tema de los Elseworld, ¿no, Ander? eso es, eso es. Bueno, no sé, a mí es que yo te propuse este tema porque me parece un tema súper interesante, ¿no? Yo durante muchos años he sido una persona que no le ha gustado nada los Elseworlds, porque era como, ojo, a mí me gustaban los universos tanto Marvel como DC, me gusta el tema de la continuidad, y entonces como que me daba muchísima pereza leer cosas un poquito fuera de continuidad, porque es como, vale, esto es una cosa cerrada, no va a ningún lado, no me interesa. Y yo en su momento he dejado de pasar cositas como, pues por ejemplo, como Injustice, ¿no? Yo Injustice lo he leído muchísimos años después en la edición de coleccionable Asiento Mitos que sacó ECC. Pero, joder, en un momento dado de mi vida como lector que estaba súper empachado de superhéroes y era como, vale, estoy empachado de superhéroes, pero es que tampoco me apetece un indie o un europeo o un manga. Me apetece leer algo de, yo que sé, de Batman, pero era como, pero es que estoy ahora con la serie regular que, pues que no, que es que no me gusta, que se me hace bola o que simplemente no me apetece. Y entonces un día dije, oye, mira, voy a cogerme el integral. Era la época cuando estaba con ECC el Batman de Jim Stein en cuarto, todo el tema de después de la guerra del Joker y así, que pega un bajón bastante importante. Y por esa, más o menos por esa época, ECC había sacado el integral de Tierra 1 de Batman, de Geoff Johns y Gary Frank. Y dije, oye, pues me aparece algo de Batman, voy a pillarme el integral y voy a leerlo. Oye, y me flipó y dije, oye, esto es cojonudo. O sea,
es el personaje que te mola, es una historia cerrada, es otro universo que no te tienes que preocupar de decir, jo, voy a entrar en este número 1, a ver si entiendo todo, a ver si tal cual. Y a la vez, como es un universo alternativo, tiene pequeñas diferencias, ¿no? Entonces dije, hostia, esto está muy bien. Esto está muy bien. Así como una ligerita, un poco más rollo novela gráfica, más rollo leo simplemente y no me tengo que preocupar de la continuidad, de lo que viene antes, lo que viene después. Y me dio que pensar y dije, ¿podría ser, Miguel, una buena alternativa para lectores que están entrando en universos superheroicos? Eso me lo planteaste y la verdad es que me lo planteaste por WhatsApp, me acuerdo además, no hace muchos días, y de ahí surgió la idea del programa, porque estábamos ahí también en duda de si dedicarlo a una obra en concreto o a una etapa en concreto, pero dijimos, bueno, como ya llevamos 3 programas hablando un poco de etapas y tal, vamos a hacer algo un poco más de reflexión, por así decirlo. Y me pareció una genial idea, porque yo en algún momento sí que lo he pensado, el hecho de, ostras, si yo quiero empezar por un personaje que no he leído nada de él, ¿qué tal un Elseworld? Yo a veces lo he pensado, pero nunca había llegado hasta ese nivel que tú me planteaste y me pareció súper curioso, porque yo cuando me hiciste el audio y lo escuché, pensé y mi cabeza empezó ya también a maquinar, a ver cómo podíamos enfocar el programa y tal. Y yo llegué quizá a la conclusión de que, creo que también te lo comenté, de que un Elseworld, que ahora, si te parece bien, aclaramos lo que es, por si hay alguien que no lo tiene muy claro, un Elseworld sí que una persona que no ha leído nunca superhéroes o ha leído pocos superhéroes o no ha leído sobre un personaje en concreto, lo puede leer como un tomo o como una lectura autoconclusiva sin ningún tipo de problema y disfrutarla, pero yo creo que los matices, porque muchas veces hay guiños, ¿no? Hay referencias al mundo canon, ese aspecto que también le da un poquito de encanto, yo creo, a todo el tema Elseworld, lo disfrutamos más los que somos lectores más asiduos de superhéroes. Entonces ahí quizá hay unos matices, ¿no? Que decantan la balanza hacia un lado o hacia otro, depende cómo lo enfoques. Entonces, yo creo que sí que es un buen punto de entrada, pero que para disfrutarlo al 100%, un Elseworld, si eres un lector más experimentado, por así decirlo, que no es que sea ni mejor ni peor, ¿eh? No tiene nada que ver, pero sí que se disfruta más. Sí, desde luego. A ver, se disfruta más porque es una forma de... Disfruta más del juego de ese personaje, ¿no? A mí, por ejemplo, bueno, también es verdad que antes de... Iba a hablar un poquito del universo Absolute, pero antes de hablar de eso, sí que, haciendo un poquito de historia comiquera, y esto ahora mismo estoy hablando de cabeza, porque son datos que en su momento sí que miré, pero ahora mismo no he mirado y honestamente no voy a abrir una ventana ahora en el ordenador para mirarlo. Pero eh, yo diría que el primer Elseworld oficial fue el de Gotham a luz de gas, de Mike Mignola. Pero realmente creo que antes ya hubo más Elseworlds, lo que pasa es que no se conocían así. Porque, por ejemplo, el Dark Knight Returns, el de Frank Miller, quizá cuando en aquel momento salió la miniserie, se concibió como esta es la última historia de Batman, es el final de Batman. ¿Qué pasa? Que a día de hoy yo lo puedo comprar como una historia crepuscular de Batman, pero lo que está claro es que quizá en 1986, creo que es, del 86, que a veces me lío, 85-86, pero creo que es del 86. En 1986 podría ser perfectamente bueno, este es el punto final, aquí termina la historia de Batman y todo lo que se va a contar después es justo lo que nos va a llevar a este punto. Yo puedo entender, puedo tener ese planteamiento, pero en 2025 está claro que no. Está claro que eso es un Elseworld. Claro, claro. Incluso Watchmen es un Elseworld. Sí, totalmente. Y yo creo que es uno de los ejemplos más claros y que más desapercibidos pasa, la verdad. Claro. Obviamente, sí, otro un universo paralelo, lo que quieras, pero bueno, ya está demostrado que está en el multiverso de DC, porque en el evento del reloj del juicio final, pues ahí hubo ese cruce, y aunque no hubiese sido Watchmen y a Alan Moore lo hubiesen dejado hacer Watchmen con los personajes de la Charlton,
habría sido un Elseworld igualmente. O sea, Total. entonces yo creo que en Gotham a luz de gas es la primera vez que aparece el término Elseworld, pero yo creo que ya anteriormente ya había más cositas. Sí, sí, Porque totalmente. Totalmente. incluso, vale, esto ya es rebuscarlo de rebuscarlo, pero si tú te vas a 1981, creo, en Días del Futuro Pasado de la Patrulla X, ya al final de la etapa, ¿no? De John Byrne como dibujante, todo ese universo posapocalíptico que aparece, ¿no? De los centinelas y tal, todo eso es un Elseworld. Sí, sí, totalmente. Y además es que en el contexto propio de la historia se vende como que va a ser un futuro tal, pero en el propio contexto te marca que es un Elseworld, porque por ejemplo el personaje Coloso, Piotr Nikolaevich tal, en el Elseworld tiene otro apellido, es decir, está implícito que es otro personaje. Esto es una cosa que releyendo hace unos añitos, releyendo el Omnigol, ¿no? Cuando me lo pillé y tal, me di cuenta. Dije, coño, o sea, esto vale, aquí Claremont lo presenta como que va a ser un futuro de todo el tema del acta del registro mutante, lo que estaba desarrollando en ese momento, pero los personajes que está presentando aquí son otros personajes. Total. Es decir, Total. ya era otro. Lo que pasa es que, claro, estamos todavía en un momento un poquito muy anterior a todo esto, ¿no? Pero quiero decir que ese rollo de los Elseworld siempre ha estado presente. Y yo creo que esto presente porque es una herramienta muy guay para decir, vamos a jugar con historias, vamos a jugar con personajes, y luego quizá, pues, todo esto, de un momento u otro, se puede aprovechar. Claro, claro. Al fin y al cabo, yo lo veo y supongo que también las editoriales muchas veces se lo han planteado así como un alivio, ¿no? De todo lo que es tema canon. Es decir, me refiero que el tema, todo lo que es canon, yo creo que es al final es un lastre para muchos personajes. Es un lastre porque, claro, a medida que vas acumulando experiencias, ¿no? De esos personajes, menos tiempo o menos margen de maniobra tienes para jugar con ellos. Entonces, te planteas un Elseworld, haces con ese personaje lo que tú quieras, lo conviertes en lo que tú quieras, haces un símil del aspecto que más te guste y cuando te apetezca o te lo cargas o rompes con el Elseworld y en un futuro, si te apetece, como tú dices, pues lo puedes reaprovechar. Entonces, yo creo que es un alivio del canon y de la continuidad, tanto a nivel editorial, para autores y todo, que pueden también desarrollar más su faceta artística, ¿no? Porque muchas veces muchos autores que han sido excelentes guionistas en el indie, como me pongo en el caso de Tinion, por ejemplo, que lo has nombrado anteriormente, que en el mundo del indie siempre ha destacado, sobre todo a nivel de temas de terror, de intriga y tal, cogió a Batman, le quiso dar un poquitín ese toque, pero siempre estaba como un poco amaniatado, ¿no? Por todo lo que venía de antes. Entonces, ahí sí que yo creo que a nivel editorial es un buen recurso, pero es que a nivel de lectores también, porque yo a veces también me saturo, tío, de decir, ostras, es que Spider-Man lleva 60 años teniendo 20 años. Por decirte un Pero ejemplo muy, muy heavy, ¿eh? vamos a ver el ejemplo actual. ¿Qué es lo que, sin tener datos encima de la mesa, qué es lo que más está vendiendo en Marvel o en DC? Los universos Ultimate y los universos y el universo alto, o sea, los universos Ultimate y Absolute. Sí, sí, Y, totalmente. y además es que son súper frescos, son súper divertidos de leer, de seguir. Totalmente. Luego lo de siempre, también, luego hay mucha gente, ¿no? Cuando salió el Absolute Batman, tal, la promoción y veías ahí ese Batman enorme con el murciélago, con ese murciélago en el pecho, que luego quien lo haya leído ve que hay una razón para que ese murciélago sea así y todo, pero leías todo eso y la gente decía, dice, es como, quiero algo nuevo, o sea, estoy pidiendo cosas fuera del canon para que sean más creativas y tal, pero luego veo un Batman que es totalmente diferente al Batman que conozco y es como, joder, qué mierda se mete una hostia, a ver, ¿quieres algo nuevo o no quieres algo nuevo? Claro, claro. A mí lo que no me vale es que quieras algo nuevo, quieres un universo alternativo, pero quieres que ese personaje sea exactamente igual que el del universo principal. Pues Claro. entonces, ¿dónde queda la creatividad? ¿Dónde queda el explorar? ¿No? Eso es, eso es. Y yo, ya te digo, también me pongo un poco en qué hubiese pasado si Scott Snyder, en vez de meterse en el universo Absolute, hubiese cogido de nuevo el universo canon de Batman. No sé qué hubiese pasado, tampoco lo quiero saber, porque tampoco es una etapa que me vuelva loco la de A Scott ver, Snyder, pero yo veo al Scott Snyder de otras
¿cómo decírtelo? De otras obras más indie, lo estoy viendo ahora en el Absolute. No lo estaba viendo en el Tribunal de los Búhos, quizá al principio sí, pero luego sí que es verdad que, bueno, pues por ciertos factores, pues no acaba como tiene que terminar todo lo de Scott Snyder. ¿Sabes Pero dónde yo veo estoy viendo yo? al real Snyder aquí. Sí, Dime. sí, sí. ¿Sabes? En la etapa de los New 52, además ahora lo tenía leído con el Jíbaro de CC, pero ahora con el Omni que sacaron hace un mes más o menos, me queda todavía el último arco por leer, pero bueno, lo estoy ahí leyendo y se disfruta de forma diferente. Ujú. Yo donde veo al Scott Snyder más indie, curiosamente, es en el segundo arco, en el arco del Joker, porque a Ujú. Scott Snyder le gusta mucho el terror y tal, y ese Joker tan macabro, cómo juega con la Batfamilia, cómo les quita las caras, con la cara esa cosida, ¿no? Yo ahí, por ejemplo, sí que veo más al Scott Snyder más indie, pero Claro. sí, en el universo Absolute se nota mucho, se nota mucho. Y, y joder, al final, ¿qué hace? Que sea súper fresco. A ver, Ujú. yo siempre lo he dicho, a mí Scott Snyder creo que es un guionista que es muy divertido, creo que es un guionista que en el indie gana bastante, siempre y cuando está metido en el terror, pero luego, como guionista mainstream, no es un mal guionista, creo que es un buen guionista de superhéroes, pero Ujú. no es nada del otro mundo. No. Sus etapas de Batman no son absolutamente nada del otro mundo. Es decir, yo te hago ahora un top 5 de las etapas de las mejores, desde mi punto de vista, de las mejores etapas de Batman y a Scott Snyder ni lo hueles Ujú. en ese top. Pero hace cosas súper divertidas. Su Batman de los New 52, ahora releyéndolo, ¿no? Porque en su momento no me quise acercar. Grant Morrison me puso el nivel tan alto. Y aunque lo que hacía Scott Snyder en su Detective Comics con Dick Grayson como Batman me gustó bastante, no me gustó nada ese retcon tan bruto que hicieron y yo no toqué prácticamente nada de los 1052. Además, en la época de Marvel Now fue como que estuve súper implicado en Marvel y en el indie en general. Pero luego releyéndolo digo, coño, no está tan mal. O sea, vale, no es la pedazo de obra, no es lo que dice la gente de, Buah, es de las mejores etapas de Batman, ni de puta coña. Pero bueno, Ya. yo entiendo que si es lo primero que has leído, pues te ha marcado, pues es Claro. normal. Claro. Y probablemente, a falta de leer los Absolute Flash y Green Lantern, que todavía no me he puesto al día con ellos, de todo el universo Absolute que no llevo al día, pero sí que he leído por lo menos los primeros arcos, lo que está claro es que el Batman de Scott Snyder, aunque del Absolute, Mm. aunque sea probablemente la etapa más comercial del universo Absolute, a nivel objetivo es la peor. Porque no le llega, no está equiparable desde mi punto de vista a la etapa de Superman de Jason Aaron y muchísimo menos no le llega a la suela de las botas a la Wonder Woman Absolute. Vamos, No, eso no, está eso está claro. claro, está claro. Y Pero además tenemos que tener en cuenta también que Scott Snyder es el coordinador, si se le puede llamar así, de todo esto nuevo que está haciendo DC. Pero fíjate, en la New York Comic Con ya dijeron que todavía no iban a cruzar a los personajes del universo Absolute. Mm. O sea, ya se ve comparten acontecimientos, que se les nombran, tal, se ve que comparten un universo, pero incluso ellos mismos desde DC no tienen ningún interés todavía en hacer ahí un Porque no les eh, interesa a nivel comercial. y porque así funciona mejor. Y Claro, porque así funciona mejor. Mira, claro. fíjate, en el universo Ultimate ahora, el nuevo universo Ultimate, ahora que va a terminar es cuando han empezado a hacer los cruces. Pero hasta Mm. entonces no se han cruzado. Alguna vez ha aparecido Iron Man en la serie de Spider-Man. Creo que en Ultimate X-Men había como un telediario y se nombraban cosas, se nombra el incidente que ha habido y todo eso, pero no hay de estos invitados y tal. Y yo Ya, creo que por eso funciona tanto. Yo creo claro. que por eso funciona tanto. Sí, sí, totalmente. Y es que es así porque es lo que decimos que, además, por ejemplo, que has puesto el caso de, como ejemplo, el caso del Spider-Man de Hickman, yo creo que ahí Hickman no es el Hickman más turras, por así decirlo, ¿no? O más ida de olla, pero es un Hickman que se nota que tiene esa libertad para un poco guiar ese Spider-Man que él quiere, y yo creo que ahí también eso es algo que transmite, porque volviendo al Claro. caso de Batman,
por ejemplo, la etapa de Tom King. Tom King, para mí, a nivel de acción, es un guionista nefasto. A nivel de acciones en las que hay, yo qué sé, peleas o guerras o lo que sea, para mí es nefasto. Tom King, bueno, nefasto, a ver, dentro de los niveles que hay, pero Tom King, donde luce más, es a nivel intimista. ¿En qué aspecto el Batman de Tom King destaca más? En su relación con Catwoman, por ejemplo, para mí, Ese es el punto álgido del Batman de Tom King. Entonces, Tom King, si cogiera un Elseworld de Batman, por ejemplo, que es el caso que estamos poniendo, para mí sería mucho más destacable que la etapa canon que tuvo. Entonces, en base a esto, si te parece, Ander, antes de pasar a los... Claro, decir que hemos escogido 2 Elseworld cada uno, ¿no? Uno de Marvel y otro de DC. Eso sí que me gustaría hacerte Vale. una pregunta. Venga, Pero bueno, vamos allá. termina primero. No, yo lo único que iba a hacer era la aclaración de decir que como tú has comentado, el primer Elseworld como tal que hubo fue el Batman Gotham a luz de gas o Batman a luz de gas, que depende de donde lo mires, se llama de una forma o de otra, porque fue un sello que se creó. Es decir, el sello Elseworld, que significa, bueno, mundos alternativos. Un mundo alternativo, exacto, que hubiese pasado, sí, tal, ¿no? Como los What If, es un sello de DC, pero eso también se puede aplicar a Marvel y bueno, y seguramente a otros universos, ¿no? Pero como nos vamos a centrar en Marvel y DC, pero es cierto que se inauguró ese sello con el Batman a luz de gas. Lo que pasa que eso no significa que anteriormente, como tú has comentado, no hubiera universos alternativos tanto en Marvel como en DC, porque, por ejemplo, todo lo que es What If realmente son Elseworld. Claro, y de hecho, mira, yo estuve leyendo bueno, lo tengo aquí, si alguien lo ve en formato podcast no lo va a poder ver, pero bueno, para que nos vean en nuestro canal de YouTube. Eso es. Qué disclaimer. Si no estáis suscritos, suscribíos y todas esas cosas. Aprovechamos, pero me dio por leer esto, ¿no? Que es el primer tomo del multiverso, bueno, se llama el multiverso What If, pero básicamente es el volumen 2 de What If, que es un poquito el What If que hubo entre finales de los 80 y lo anterior, algunos 90. Que yo el de los 60-70 sí que me parece como muy durete, pero este ya es otro rollo, ¿no? Y tiene historias súper locas, ¿no? Y dices tú, jo, o sea, a veces que es como... dices, bueno, me apetece leer algo de superhéroes, pero algo que no vaya a ningún lado, algo que sea divertido, y coges, te lo pones, lees 2 o 3 grapas, que al final cada grapas tiende a ser autoconclusiva, quitando alguna excepción, y dices tú, joder, es que entra súper fresco. Y vas a leer algo que sabes que no va a ir a ningún lado, porque sí, vale, el universo Absolute, el universo Ultimate, tiene una línea de continuidad, tiene una historia, pero sabes que no va a ningún lado. Sabes que dentro de 20 años el universo DC, el universo Marvel normal va a seguir ahí con su macrohistoria, que cada vez será más complicado por el tema de la continuidad, pero sabes que el universo Ultimate y el universo Absolute, que tiene fecha de caducidad. El universo Ultimate va a terminar ya el año que viene y dentro de 5 o 6 años volverán a hacer otro universo Ultimate 3.0 o algo con otro nombre. El universo Absolute, pues tiene pinta de que tiene carrete, pero dentro de 10 años no va a estar el universo Absolute. Sabes que son cosas que, sean más o menos efímeras, tienen un final. Y eso para mí también es una garantía en decir, bueno, por lo menos es una historia más o menos cerrada. Claro, sí, totalmente. Y además que es también algo que tú has comentado que me parece muy interesante antes, que al final, si algo te funciona en un mundo alternativo, luego lo puedes aprovechar. No dejemos de recordar que Miles Morales viene de un Elseworld. Bueno, de un mundo alternativo de Marvel. Y hay personajes de DC en la continuidad hoy en día, incluso integrantes de la Liga de la Justicia actual, ¿no? Que vienen de Elseworld. Entonces, claro, al fin y al cabo son recursos que te dan ese alivio, como te he comentado, pero que tampoco, o sea, tú lo puedes cortar cuando te dé la gana. Por ejemplo, yo qué sé, bajan las ventas del Absolute, pues dices, pues mira, ya empiezo a plantear el final, lo cierro y ya está, y se olvida. Pero si hay recursos de ese universo que a ti te han funcionado, por ejemplo, el Batman, me lo invento, vende mucho, pero el Superman, Wonder Woman, Flash y tal han sido un fracaso, que no es el caso, pero pongo
en la teoría ahí sobre la mesa, pues yo ese Batman lo puedo coger y en un futuro pues hacerle otra serie o meterlo incluso de alguna forma de otra manera o con otra apariencia dentro del universo canon. Entonces yo creo que es un buen recurso, que es que el universo canon también tiene su encanto y es por el que nos movemos muchos. Por eso muchos compramos todavía las grapas, pues como tú dices, de toda la Patrulla X, ¿no? Que te la sigues comprando. Yo me sigo comprando el Batman, aunque la etapa no me guste, o el Daredevil, porque me gusta la continuidad, porque también se hacen referencias a aspectos de hace 40 años. Aparece un personaje que no aparece desde el 93, por decirte algo, y eso también es un encanto del mundo canon. Pero eso al final acaba agotando y de vez en cuando necesitas despejar un poco la mente y abrirte a otros momentos del personaje. A mí, ¿sabes qué es lo único bueno que me gusta del canon y lo único que le he podido sacar provecho? Es Dime. cuando igual estoy leyendo algo y te nombran algo que pasó en un momento dado, ¿no? Y luego hay un cuadradito y te dicen, esta historia pasó en el número X de Daredevil o en el número X de tal. Y te interesa, tienes curiosidad y buscas el tomo que recopila ese número o esa historia y entras. Y yo me he aficionado a muchos personajes y a más de un grupo precisamente por ese tipo de cosas. Es que eso mola mucho, la verdad. Es súper curioso. Es como un viaje temporal que te proporciona el cómic y que es muy curioso. Y si quieres, Ander, decirme la pregunta que me ibas a hacer. Sí, claro. ¿Cuáles son en general tus Elseworlds favoritos y los Elseworlds que más odias? O Elseworlds que no puedes ver. Yo en concreto tengo uno que sé que va a ser súper impopular cuando lo diga, pero bueno. A ver, a mí el Elseworld que no me gusta, pero ya por la... O sea, no por la premisa me parece muy, muy interesante, pero porque quizá lo tengo un poco desgastado y ahora te explicaré el por qué, es el Injustice, ¿vale? Y lo tengo desgastado porque, si no estoy equivocado, Injustice viene de un videojuego, además. Eso sí. Que yo lo jugué bastante y ahí quizá cuando yo ya pasé al tema del cómic, no, quizá fue el no tenerlo como una novedad, que lo tengo como algo ahí que no me genera esas ganas o de leerlo, de releerlo, o en el caso que sea, ¿eh? Pero no es que no lo pueda ver al fin y al cabo, pero te he de decir que uno que me genera mucha curiosidad y que no me he leído y que me parece muy interesante por cómo lo plantean es el Superman Hijo Rojo. Y ahí eso es una lectura que yo tengo súper pendiente porque me parece, bueno, a priori me parece, porque no lo he leído, ya te digo, un trabajo súper interesante de cómo un personaje que en principio es tan patriota, ¿no? Por así decirlo, que realmente es un extranjero, ¿no? O un extraterrestre, mejor dicho, pero que se muestra tan patriota con la sociedad americana, como lo pueden mostrar si hubiese caído en Rusia. Y a mí me parece algo muy guay, porque además también sé que aparece un Batman ruso. En la época de la Unión Soviética. Por eso, que tendrá sus tintes, bueno, más propagandísticos o como quieras, no lo sé. Pero ese es el que más ganas le tengo. Y el que más me gusta que haya leído es uno que voy a traer hoy, que ya has hablado de él, que es el Batman a luz de gas. Porque a mí todo el tema victoriano, que incluso a veces ves tintes de V de Vendetta, en según qué aspectos, salvando mucho las distancias, es muy guay, tío. Es muy guay. ¿Te puedes creer que yo todavía no lo he leído? Por eso me lo he preparado de forma para no destriparlo. Yo tengo muchas ganas de que el mes que viene, no, este mes, que estamos ya en noviembre, este mismo mes, Panini lo va a reeditar en su edición de Must Have y además en su otra edición de DC Elseworlds, que además joder, la verdad es que antes nos quejábamos de las políticas, pero lo que es innegable es que las ediciones de Panini que son preciosas, y con la sobrecubiertita tal, me encantan. Pues este mes van a sacar tanto la reedición en Must Have de Gotham a Luz de Gas como su secuela. Sí, que la secuela te hace recientemente poco. Sí, de hecho es súper curioso porque creo que salen con una semana de diferencia y sale primero la secuela y luego la reedición. Curioso. Yo me las leeré seguidas, obviamente leeré en orden, pero me pondré al día. Mira, a mí el Elseworld que más odio, que es que lo odio con todas mis fuerzas, es el del viejo Logan de Mark Millar. Mira, yo a Mark Millar le tengo muchísima manía.
O sea, tiene cómics que me encantan, como su etapa en Authority, hace también un Elseworld que es mi Elseworld favorito, que luego lo voy a mencionar. Curiosamente, Mark Millar hace mi Elseworld favorito y mi Elseworld más odiado, por decirlo de alguna forma. Y ojo, que a mí el viejo Logan no es me parece que es una historia muy entretenida, tiene un dibujazo y está muy guay. ¿Qué pasa? Que a mí me quema mucho cuando la gente lo ponen como, buah, es un imprescindible para empezar a leer Lobezno. ¿Perdona? Vamos a ver. Será bueno, a ver. Lo primero, un imprescindible del cómic, de los mejores cómics americanos, ni de coña, ¿vale? A mí ese me parece que es una historia muy guay, es una historia, es de esos cómics muy buenos, ¿no? Pues lo mismo, lo que hemos dicho antes, para empezar a leer cómic, de decir, quiero empezar a leer, me gustan las películas Marvel, tal, quiero empezar a leer algo de un personaje, yo que sé, lo vendo, que me gusta mucho, ¿vale? Pero quiero algo que sea sencillito, que no esté perdido, que tal. Digo, vale, pues el viejo Logan lo coges, empieza, acaba, ya estás entretenido, tiene un dibujazo, lo vas a disfrutar, está muy bien. Pero no es un cómic imprescindible, ni a nivel de cómic y muchísimo menos. A mí cuando la gente dice yo, que sí que es verdad que con los años le he cogido mucha manía, pero yo soy súper fan de Lobezno. O sea, siempre lo he sido desde pequeñito. Y a mí me jode mucho cuando hay gente que dice, no, para empezar a leer Lobezno tienes que leer el viejo Logan. No. No es una novela gráfica, porque fueron grapas, pero da igual. Es una historia cerrada, es una historia que es como una historia crepuscular de Lobezno. No está nada mal, pero es una persona que no, es algo que no te desarrolla el personaje, es algo que no. A mí me quema mucho, le he cogido yo creo que mucha manía más que por el Elseworld, por esa importancia que se le ha dado en las esferas comiqueras, ¿no? Sobre todo entre los aficionados, de guay, es uno de los cómics imprescindibles de Marvel, es un cómic imprescindible de Lobezno, ni de puta coña, es un cómic muy interesante y ya está. Entonces yo creo que también le he cogido mucha manía. Al igual que Enemigo del Estado, ¿eh? Enemigo del Estado es posiblemente uno de los peores TVOs que se han escrito nunca de Lobezno, y te lo digo así de claro. O sea, A mí me gusta decirlo. El dibujo no, pero la historia sí. a mí no, pero esto quizá para otro. Mira, un día si quieres hacemos un programa sobre el enemigo del Estado y yo ahí vuelco todo mi hate. Pero no, creo que es de las peores historias que se han hecho de Lobezno. Pero bueno, mi Elseworld, que el Elseworld que menos me gusta es posiblemente el viejo Logan. Y el Elseworld no, la línea Elseworld que más me gusta, y aquí tiro de corazoncito, tiro de nostalgia, es la línea Ultimate original. Y dentro de ahí, también escrito por Mark Millar, mi Elseworld favorito son sus Ultimates, que es posiblemente la mejor historia de Vengadores que se ha hecho nunca y es posiblemente no voy a decir la mejor historia que ha hecho Mark Millar en el tema superheroico, pero desde luego es mi historia favorita. Un poquito el cómo serían los Vengadores si se hubiesen creado en el siglo XXI. Sí que es verdad que es una obra muy de su época y tiene ese tufillo de lo que se respiraba en la sociedad americana con todo el tema de las Torres Gemelas, la guerra de Irak, todo eso, y se nota mucho. Pues en ese aspecto quizás está un poquito desfasado, pero si tú lo contextualizas bien en esa época, me parece que es muy interesante y además Aymar Millar yo creo que es como tiene hizo las cosas con cabeza, dijo, a ver, si los Vengadores en el siglo XXI existieran, no serían una operación, un grupo que operase de forma libre por el bien común, sería un grupo del gobierno, serían unos super policías, unos super militares dedicados a la opresión. ¿Y qué hacen los Ultimates? Ir a Irak. ¿Qué hacen los Ultimates? Ir a Manifas. ¿Y qué tienes? Si Iron Man existiera de verdad, ¿qué sería? Pues sería un tío, multimillonario, asqueroso, putero, un alcohólico. Si el Capitán América existiera de verdad, sería esa figura que me encanta, el Steve Rogers del universo normal. Es uno de mis personajes favoritos de siempre y me encanta cómo se utiliza el Capitán América como medio
para criticar la política americana y la sociedad americana. Me flipa. Y cualquiera que conozca a Steve Rogers del universo normal sabe que no es un tío facha. Pero si Steve Rogers existiese de verdad, sería un tío hiper mega republicano y sería un hijo de puta. Y es lo que pone Mark Millar, un tío que viene de los años 30, de los años 40, de los años, sí, 30, 40, de la época de la Gran Depresión, que ha despertado en el siglo XXI, que es un tío que es un super soldado, que es un tío hiper mega patriota, y entonces es un tío hiper mega republicano, es un tío que es racista, es un tío que es machista, y es normal porque es un tío que viene de otra época. Claro. Y todo eso lo mezcla en un cóctel que además es súper explosivo, es súper divertido, tiene muchísima acción y es mi Ellsworth favorito. Qué guay. Yo no sé si lo has leído. No lo he leído, pero he escuchado muy buenas referencias de ello, incluso para leerlo como una lectura aparte de todo. Es decir, que tú lo puedes leer perfectamente sin haber leído nada ni de Marvel ni del universo Ultimate de Bendis, ¿eh? O sea, me refiero a que... No, nada. De hecho, cuando SD saque el ómnibus de los Ultimates, que lo sacará, yo te insto a que te lo leas y haremos, y de eso sí que habrá que hacerle programilla porque es de mis, quizá no mi obra favorita Marvel, pero sí está ahí en mi top. Qué guay. Qué guay, qué guay. Oye, pues otra que me tengo que apuntar. ¿Qué te parece, Ander, si ahora hacemos un poquito de, bueno, de visión general de los dos Elseworld que hemos traído cada uno? Perfecto. Y luego nos planteamos en base a todos si opinamos que es un buen punto de entrada o no para nuevos lectores en general del cómic o en este caso de los superhéroes? Vale, pues entonces para que los oyentes sepan un poquito lo que van a escuchar a continuación, vamos a hacer un análisis. Ojo, no es un análisis de las obras. Hemos elegido cada uno dos Elseworld, uno de Marvel y uno de DC cada uno. Vamos brevemente. Vamos a hablar un poquito de lo que tratan, de cómo está estructurado, entrando lo mínimo posible en spoilers. Y luego, pues vamos a valorar desde nuestro punto de vista, ¿vale? Hay que recordar que esto simplemente es una charla entre colegas, no tiene ningún tipo de formación profesional en cuanto a cómic. Vamos a valorar desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia la validez de los Elseworld para empezar a leer cómics o para empezar a leer cómic superheroico. Eso es. Entonces, cada uno, como tú dices, hemos cogido uno de Marvel, otro de DC, y hemos cogido algunos que nos hayamos leído. Por supuesto, la pena, ¿no? Entre comillas, es que los que tú traes yo no me los he leído y los que yo traigo tú tampoco, pero entonces mejor porque así nos obligamos aún más a no destripar nada. Entonces vamos a hacer eso, una visión general de dónde está situado o dónde se intenta situar y cómo vemos esas diferencias entre los personajes de este universo o de este Elseworld o de este What If, por así decirlo, y la diferencia que hay con los del universo canon. Efectivamente. Pues dale caña, Miguel. Pues venga, si te parece, yo empiezo, ya que hemos hablado del Batman Gotham a luz de gas, por este mismo. Y tal como hemos comentado hace escasos minutos, es la primera historia, mejor dicho, dentro del sello Elseworld, que se creó a finales de los años 80 dentro de DC. Supongo que también por esa necesidad del alivio, ¿no? Del canon, que realmente el canon de DC se había roto o se había intentado romper hacía escasos años también con todo lo de las crisis, ¿no? Porque es posterior a la crisis, pero bueno, se quiso también dar ese giro de tuerca y todavía mostrar un universo más alternativo, si cabe, y se ideó esto, que es el Batman Gotham a luz de gas, que el máximo artífice es Mike Mignola, que ya luego posteriormente se metió en todo el tema de Hellboy y tal, pero es como un Mike Mignola muy primerizo, aunque es un Mike Mignola muy potable, es decir, está muy bien. Y aquí lo que se plantea es, ¿qué pasaría si Batman se ambientara o estuviera inmerso en la sociedad de finales del siglo XIX de Londres, donde Jack el Destripador era el terror, ¿no? que marcaba muchos acontecimientos y muchas noticias del día a día en esa época, ¿no? Ya sabemos todo el tema de Jack el Destripador, con los asesinatos, las cartas que mandaba, que por cierto Alan Moore tiene una historia bastante densa que se llama From Hell, si a alguien le interesa, ¿vale? Pero es una historia, es un estudio sobre Jack el Destripador realmente. Es uno de esos TVOs a los que a día de hoy no me atrevo a acercarme. Yo tampoco. O sea, me he informado de él, pero no lo he leído, ¿eh? No sé si por osadez o por falta de osadez o por pereza, pero no.
Pues sí, tal cual. Es meter a Batman en la época victoriana con Jack el Destripador, no solo en la época de Jack el Destripador, sino que Jack el Destripador está haciendo de las suyas en ese universo. Entonces aquí nos plantean un Batman en una Gotham mucho más oscura, y eso ya es decir, porque si pensamos en la oscuridad de una ciudad, ¿no? Siempre vamos a ir a Gotham en los mundos DC, así como Metrópolis es como la ciudad más iluminada, por así decirlo, ¿no? Pues tenemos una Gotham mucho más oscura, sucia, que parece sacada quizá incluso de un cuento de, yo qué sé, de Alan Poe o de Lovecraft y tal, y está muy bien porque le funciona increíblemente bien esa ambientación a Batman. Ya sabemos que Batman es un personaje súper taciturno, oscuro, solitario, pero que lo pongan en esa época húmeda, por así decirlo, porque se transmite incluso la humedad de las calles, de lo bien ambientada que está la obra, le funciona a las mil maravillas. Entonces aquí, básicamente, la premisa es que Batman tiene que descubrir quién es Jack el Destripador, que a día de hoy, en el 2025, hace más de, pues qué, 140 años a lo mejor que existió Jack el Destripador. A Es día una de hoy no figura se sabe quién es. Es una de las figuras históricas más famosas. Claro, porque hay mil teorías de si es una mujer, si era una persona relacionada con la realeza, si realmente era un policía. Hay muchas teorías, o algunas un poco conspiranoicas, por así decirlo, pero a día de hoy no se sabe realmente quién era. Entonces eso le da todavía como un encanto de todavía superior, si cabe, a que Batman tiene que descubrir quién es. Que los acaba sabiendo o no, eso ya se verá, porque también es parte de lo bonito, ¿no? De esa historia. Es una historia corta. Supongo que en el Must Have vendrá junto a otra historia que es contemporánea a ella, que es lo que pasaba también cuando lo sacaron con el DC Pocket, que es lo que yo tengo. Pero es una historia corta que se lee súper bien, que a pesar de ser de finales de los años 80 es muy innovadora, y es un Mike Mignola que es curioso verlo porque es muy primerizo, pero ya, bueno, pues demostraba esas dotes, ¿no? de narración y tal, que bueno, que después las ha dejado un buen pozo con todo el tema de Hellboy y todo lo que ha podido ir haciendo posteriormente. Así que, para mí, es uno de mis Elseworld favoritos, aparte de ser el primer Elseworld, como hemos dicho. Y hace escasos meses, pues meses o un año, no sé si llegará al año, se editó, se publicó en Estados Unidos la continuación, por así decirlo, un poquitín más futurista de ese Elseworld, que tiene que ver con la kriptonita y todo esto, que tampoco voy a entrar tampoco en mucho detalle, pero digamos que es un Elseworld que se está aprovechando todavía de hoy, a día de hoy, porque se ha sacado una continuación casi 30 años después. Así que, Ander, tardas en leerte esto. Yo tengo muchas ganas de pillarlo, tío. O sea, además todo lo que dices, ¿no? De la figura de Jack el Destripador, además, a mí me gusta mucho la historia, me gusta mucho el cómic histórico. Esto obviamente, el cómic histórico, más allá de pequeñas pinceladas, no tiene nada, pero ese rollo de ambientar los personajes en la época del Renacimiento, en la Edad Media, yo que sé, un poquito pues como el de Marvel joder, nunca me sé de Neil Gaiman, 1602. Está súper guay porque es jugar con los personajes que ya conoces, pero dentro del contexto y las características de ese periodo histórico. Yo tengo muchas ganas de leerlo, que me parece que como fan del cómic histórico, aunque de cómic histórico tiene poquito, me parece que es muy interesante porque además tiene pequeñas pues eso, pinceladas, ¿no? De la época victoriana, de la figura de Jack el Destripador. Y meter a personajes conocidos, pues yo que sé, como Batman, dentro de ese contexto, parece que es como súper interesante, ¿no? Es un poquito, salvando las distancias, es muy parecido al 1602 de Neil Gaiman de Marvel, que a mí es un Elseworld que me flipa y que es como súper guay, ¿no? Porque son los personajes que ya conoces, más o menos con las mismas características, bueno, con las mismas características, pero diferentes, dentro de ese periodo histórico con esas características históricas. Y me parece que es como súper fresco. Quizás no es el cómic más adecuado para decir, bueno, no he leído Batman en mi vida. Pues, hombre, puedes leerte Gotham a luz de gas y probablemente lo vas a disfrutar. Pero si tú realmente quieres conocer a Batman, no es representativo del personaje. Claro, claro. Pero para una lectura fresquita, guau, me mola Batman.
pero quiero algo diferente y algo contenido y tal, pues mira, oye, coges, te lo lees. Y si te mola, pues ahora vas a tener la secuela. Claro, sí, sí, totalmente. Y además, Eh, lo que te he comentado, yo me quedo, ya como último apunte, con que si tú me preguntas dónde pondrías a Batman en otra época, yo lo hubiese puesto ahí porque es que le pega a la perfección. Por sí, todo su forma de ser y el lore, ¿no? De Batman en general. pues mira, yo voy a hablar de, ya que has empezado con DC, de los Caballeros Oscuros de Acero, de Tom Taylor y Yasmín Putri. Ujú. Yo tengo la edición que sacó hace en 2022, bueno, 2022 o 2023, ¿no? Porque empezó a publicarse en España a finales de 2022. Lo sacó ECC en grapillas. Son 6 grapas dobles más un especial, es decir, unos 13 grapas. Y es básicamente coger algunos de los personajes del universo de DC, o más bien cómo se hubiese desarrollado el universo de DC si Superman, en vez de bueno, años 60, años 80, si en nuestra época Superman, si en vez de caer en la Tierra, hubiese caído en la época de la Edad Media, en la época medieval, y en un sitio que no se especifica, pero bueno, se entiende que es la Europa medieval. Lo que pasa que aquí no cae solo Clark Kent, cae Clark Kent con su familia. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que por diferentes motivos, ellos terminan rigiendo uno de los 3. Hay más dentro de ese lore, porque luego hablaremos de que hay también una secuela. Dentro del lore, en el momento de esa miniserie, te presentan a 3 grandes reinos y la familia de Superman es quien regenta ese reino. Uno de esos 3 reinos. Son tanto Kal-El como, o sea, tanto Zor-El como, no me sale nunca el Llorel, nombre. No, Jor-El, pero la madre, ¿cómo se llama? Es que nunca ostras, me sale. tampoco, Bueno, la verdad. los padres serían los reyes. Superman es como pues, el príncipe tal, al igual que Supergirl que anda por ahí. Y entonces ahí aparece también pues, la figura de Batman, que es como una especie de jefe del ejército o comisario del reino, una cosilla así, con sus Robins, ¿no? Que son como sus espías, tal. Están ahí los 3. Los 3 son los 4, no sé, porque no sé, creo que los 3, porque Damian no aparece ahí. Eh, Estoy hablando de memoria, ¿eh? Yo tengo que decir que esto desde 2023 no lo he releído, pero bueno. Y, y este reino está en contra de los metahumanos. Los metahumanos que ahí los llaman como, pues que vienen de la magia y todo eso. Y entonces, Batman es un poquito el que capitanea la caza de estos metahumanos. Pues, por ejemplo, esto no es spoiler porque aparece en la primera grapa. Batman va a capturar a una Banshee, que es pájaro burlón, obviamente, y se ve que a todos estos metahumanos, los que los llaman como criaturas o monstruos, una cosa así, los meten como en mazmorras. Ujú. Y luego está otro reino que es lo regenta la familia del, no sé cómo se llama el personaje este de DC, no sé si es Rayo Negro, Relámpago Amarillo, chico, este personaje que es racializado, que es negro y que tira rayos. Pues lo regenta esa familia. Aparece John Constantine que es un hechicero y tal, y es el mago de la corte Jolín, como el visir real o el consejero. Y luego está por otro lado también el reino de las Amazonas. Y entonces pasa algo y los 2 principales reinos entran en guerra por un motivo. Y el reino de las Amazonas, que, bueno, esto se puede decir porque realmente tampoco es un spoiler. Ahí Wonder Woman, ese personaje está enrollado con Supergirl, son 2 personajes que son lesbianas. John Constantine también es un personaje que se entiende que, por lo menos, bueno, sabemos que John Constantine es un tío que es bisexual, pero
el personaje, ese al menos, es homosexual. También aparece obviamente el rollo de Harley con Yedra. Al final, el que está muy bien porque te pone esa sociedad medieval, pero a la vez que es una sociedad como muy progresista o que ciertas cosas están normalizadas. También hay que recordar que quien lo escribe es Tom Taylor. Entonces Tom Taylor siempre te va a meter cositas así. Pasa que Tom Taylor a mí personalmente me gusta mucho más en los Elseworlds que en las series regulares. Porque en todas esas cosas, en los Elseworlds está como más centrado en la espectacularidad, en hacer una historia potente, y está más centrado en las pasteladas que suelen meter en sus series regulares, que yo lo dije también, lo dije creo en el segundo o en el primer programa, hablando de su Nightwing. Yo lo entiendo, pero a veces me recarga mucho. Y entonces, básicamente, pues es eso, es un poquito cómo se desarrolla, cómo se desarrolla la historia. Es un Elseworld que es muy divertido. En enero creo que lo van a reeditar. Yo quizá lo tengo en grapa, aproveche para cogerlo también en tapadura, porque es una de esas compras que quizá no para tener 2 o 3 ediciones, pero teniendo las grapas, yo sí que me justifico tenerlo recopiladete. Y muy, muy recomendable. Hace unos meses salió una secuela que tengo aquí pendiente de leer, por cierto, que es el de Los Caballeros Oscuros de Acero, Invierno Eterno, ¿vale? Para quien nos vea en YouTube, lo pongo aquí, que aquí ya nos presenta otro nuevo reino, y ya nos presenta también, es una historia centrada en Deathstroke, en su hija, también aparece Batman por ahí, pero sobre todo está centrado en ellos dos, y finaliza con un especial sobre el Aquaman de ese mundo. Con lo cual, pues ya se ve que se va ampliando, también es de Tom Taylor, o por lo menos parte de esa historia la escribe Tom Taylor, y ya está anunciado que en algún momento habrá una secuela de Los Caballeros Oscuros de Acero. Qué guay, qué guay. Pues bueno, así un poquito en general, tiene esa sería la miniserie, y ya te digo, desde los últimos Elseworlds que yo he leído, de los que más me ha molado. Qué guay. Pues mira, yo la tengo súper pendiente porque no entré cuando salió en grapa. Me estoy esperando a que lo recopilen en Panini, a ver qué precio sacan, porque el tapa dura de CC no me lo compré por el precio, básicamente porque no sé si ya está cerca de los 50 euros y tal. No sé si está anunciado ahora. No lo sé, pero sí que es curioso también que saquen primero la secuela que la historia original. Pero bueno, yo es algo que me mola mucho porque, como a ti, también la historia me apasiona, y reflejar según qué personajes o historias así más banales, ¿no? Del día a día pop, como pueden ser los superhéroes en esas épocas, es muy guay, como lo que he comentado también de la época victoriana, pero es que la edad medieval todavía más, ¿no? Porque ahora también está muy de moda, bueno, lleva mucho tiempo siendo de moda todo el tema de fantasía medieval, con Juego de Tronos, yo que sé, El Señor de los Anillos, por decirte algo y tal, y que enclaven personajes que son tan de actualidad en esa época, es muy guay porque le dan ese matiz, ¿no? Y le dan ese toque de Juego de Tronos de que, a ver, ojo, no es una obra muy política. Obviamente Stone Taylor tiene sus cositas de política, mete sus historias de clase, las diferencias entre los nobles y tal, pero aparte de la acción, que también hay bastante acción, está muy centrado en las diferentes intrigas palaciegas que hay, como hay espías en ambos sitios, tal. Claro. También aparece Amanda Waller, por supuesto, que es un poquito una de las fieles a la familia de Superman, y es un poco el que hace el papel de inteligencia, ¿no? Ya, como manipuladora, ¿no? Digamos. Claro, un proto escuadrón suicida, pero se ve que también ella, pues como no podía ser de otra forma, tiene sus tejemanejes. Las amazonas tampoco se quedan cortas, ¿no? Entonces, pues bueno, que por cierto, había mucha gente que se quejaba, ¿no? Cuando salió la obra, por supuesto, eso de que pues Wonder Woman tuviera un interés amoroso que fuera mujer. A mí, yo siempre he defendido que en una sociedad en la que solo son mujeres y que te has criado con las mujeres, lo raro es que te sientas atraído por un hombre. Pero bueno, ¿qué sabré yo, no? Sin más. No, pero bueno, sí que hay algún iluminado, ¿no? Por ahí. Pequeña pullita a los fascistas que leen cómics y esas cosas.
Eso es, que se fastidien directamente. Pues muy bien, oye, ya te contaré a ver qué tal, porque ya te digo, en cuanto lo saquen, lo leeré y también me compraré el tomo que has enseñado, que es lo que va a posteriori, y ojalá sea un Elseworld que dé mucho juego, porque a partir de ahí yo creo que, pues es lo que tú dices, jugando con los reinos, ¿no? O con esas luchas de poder, intrigas palaciegas, se puede hacer una especie de Elseworld muy a largo plazo y que si ha gustado, porque es real, ¿no? Que ha tenido mucho éxito Sí, sí. a nivel de ventas y Pero de aquí carisma. se vende muy bien, en Estados Unidos también. Además, Ujú. es de estas obras que pasaba un poquito como lo que decíamos en el directo que hicimos en tu canal la semana pasada, con el DCKO, que incluso generalmente a la gente que tira de diferentes sensibilidades a la hora de entender un cómic, ¿vale? Para decirlo así de una forma suave, ha gustado en general, tanto a unos como a otros. Claro, claro, Cuando eso pasa es que la obra tiene algo. claro, totalmente, totalmente. Así que, oye, muy bien ese Elseworld, la verdad, para mí es súper original y aprovechando también el tirón que está teniendo, como ya digo, últimamente, todo esto que tiene que ver con la fantasía heroica, ¿no? Y medieval. Así que si te parece, voy a pasar al mío de Marvel, Claro que sí, adelante. que tiene que ver con un personaje que yo creo personalmente que es el personaje emblema, ¿no? De todo lo que es Marvel, que es Spider-Man o Spider-Man, como queráis llamarlo. En este caso, que también está, digamos, algo relacionado con la actualidad, porque van a sacar próximamente, dentro de unos meses, En Amazon, ¿no? Es. creo que es en Amazon, sí, diría que Sí, es en Amazon, una serie. tengo bastante curiosidad. No, no hype, más que hype, tengo curiosidad por la serie. Eso, yo también tengo mucha curiosidad porque es un personaje que tiene mucho carisma. Estoy hablando del Spider-Man Noir, que como os digo, va a haber una serie protagonizada además por el gran, si se puede llamar así, no sé, depende de cada uno, Nicolas Cage. Es un actorazo. Es un Y es un actorazo. fricazo, además, ¿eh? Es un fricazo. Sí, la verdad es que sí. Así que le va a pegar o sea, yo creo que se va a meter mucho en el papel. Entonces, yo como os he comentado, os voy a hacer un poquitín de introducción a lo que es el Spider-Man Noir, porque además también es un Elseworld o un What If o un universo alternativo, como queráis llamarlo, de Marvel, que ha dado juego, porque además también ha aparecido luego en películas del multiverso, en películas y cómics, del multiverso Marvel, de Spider-Man en este caso. Y aquí tenemos a un Peter Parker que sigue siendo periodista, que sigue siendo fotógrafo, pero en este caso está enmarcado en una época pretérita, es decir, hace tiempo, pero no tanto como en la época victoriana ni en la Edad Media, como hemos hablado anteriormente, sino un poquitín más reciente, y es que no llega a los 100 años porque lo enmarcan en la época de la ley seca en Estados Unidos. La época preguerra, bueno, digamos, posterior un poquitín o contemporánea al crack del 29, ¿no? Es Cuando se estaban. la época origen del Capitán América, ¿no? Más o menos. Eso es, donde están las tensiones un poquito a flor de piel, tanto internamente en Estados Unidos como a nivel internacional, porque ya empezaba también un poco a gestar todo, ¿no? En Alemania estaba ya naciendo todo, bueno, se estaba, no naciendo, pero sí que estaba como saliendo a la luz, ¿no? Estaba saliendo a la luz el nazismo, todo esto, entonces es una época complicada, es una época de penurias, ¿vale? Porque también, como te he dicho, hubo un crack en la bolsa, muchas familias cayeron en la pobreza, hubo muchos, muchas personas que recurrieron al suicidio, desgraciadamente, porque no veían salida. Entonces, está ambientado en una época muy convulsa. También le pega a Spider-Man por su forma de ser, yo creo, ¿no? Porque es un personaje que sí que tira mucho, históricamente ha tirado mucho de humor, pero es un personaje Es un sufrido, personaje realmente. trágico. Es ese personaje de tiro mucho de humor porque mi vida es tan mierda, estoy tan puteado que Total. tengo que tomármelo de. A mí, yo siempre lo he dicho, me parece que es un personaje súper trágico. Sí, sí, totalmente. Y se pone esa máscara, ¿no? Del humor, quizá, y al final es algo que hacemos muchos, ¿no? Que por muchos problemas que tengamos en la vida intentamos siempre poner buena cara cuando no tiene por qué ser siempre así, pero bueno, eso ya es un tema un poquitín más interior de Spider-Man, pero esto decir, que bueno, lo tengo que apuntado porque no me acordaba realmente, que está creado por David Hines, Sapolsky y Carmine de Giandomenico, que para mí es un dibujante súper, súper bueno, que a mí me encanta.
Actual dibujante de Green Lantern, además. Es cierto, cierto es. Así que el dibujazo está asegurado. Sí que es verdad que Sapolsky y Hein, yo no sé si había leído algo de ellos, pero la verdad es que cumplen muy bien, por lo menos en el primer arco, porque digamos que este Spider-Man Noir lo dividieron un poquito en historias, en arcos, y el que para mí mejor funciona es el primero. Luego ya tiraron un poquito de ese éxito que tuvo y quizá para mí se alargó demasiado. Y luego lo que han hecho es introducirlo en eso, en el multiverso Spider-Man, que ha tenido tanto éxito también con las películas, los cómics y tal. Pero bueno, aparte de eso, perdón, tenemos un Peter Parker que es fotógrafo, tiene, digamos, a la tía May, que es una revolucionaria, que pone en pie a todo el barrio obrero, y eso también tiene un encanto guay, y tiene mucha repercusión Ben Urich, o Urich, ¿no? Se llama Ben Urich o Urich, nunca sé cómo se... El periodista que sobre todo está vinculado con Daredevil. Eso es. Entonces ahí Ben Urich tiene mucha repercusión porque en él, yo creo que más que en Peter Parker, es porque ya digo, no estoy estipando nada, ¿sabes? Desde el principio. En él quizás donde se ven más reflejadas esas penurias de la droga, la pobreza, la corrupción, ¿vale? Porque es periodista, sigue siendo periodista también, pero digamos que un poco influenciado por las mafias que había en esa época también con todo lo de la ley seca, los locales clandestinos donde se vendía alcohol y digamos que se muestra un personaje con un buen fondo pero como muy atado de pies y manos y yo creo que refleja un poco cómo se sentía la sociedad en esa época, es decir, no tiene por qué ser una mala sociedad, una sociedad con malas intenciones, pero sí que se sentía muy condicionada por todo lo que estaba ocurriendo tanto a nivel internacional como a nivel interior nacional. Y ya te digo, es un personaje que está metido en la droga, que está sobornado continuamente por la mafia para que no saque según qué noticias, y digamos que ahí es un poco donde Spider-Man actúa. Entonces, a partir de ahí ya se desarrolla toda la trama, pero de verdad, o sea, se refleja de forma espectacular todo lo que es esa época de la Nueva York del inicio de los 30 o finales de los 20. Claro, yo no La, estaba ahí, pero hemos la visto Nueva York, películas, ¿no? De ello. la Nueva York de la Gran Depresión, ¿no? Eso es, las calles oscuras, ¿no? Sucias, Yo creo que es la Nueva York más icónica, ¿no? Igual lo que se total. ve en las películas de mafias, de la Sí. Nueva York del Capone, ¿no? El Padrino. Eso es. A ver, realmente yo creo que hay un personaje que representa que es Al Capone, no voy a decir quién es, pero no dice que es Al Capone como tal, pero sí que representa la figura de lo que era Al Capone en esa Nueva York, ¿no? Ese mafioso que movía los hilos tanto a nivel mediático de la prensa como, El como dueño de policial. el dueño Sí, de sí, la ciudad, al final. eso es, que había un alcalde, ¿no? Pero que realmente el alcalde era una marioneta de todo lo que es la mafia. Entonces, a partir de ahí se genera una historia súper chula que luego ha tenido una serie de secuelas, perdón, que no han sido tan notorias como esta primera, pero la verdad es que es muy chulo. Esto también está recopilado en un omnibus Sí. finito, que es el que tú tienes, el que tengo yo también, Sí, creo. es de los, sí, bueno, fue de los protomnibuses, ¿no? Cuando antes estaba el formato integral, que es el formato de donde se está terminando de recopilar el Capitán América, Ahí y está. entre ese formato y lo que son ahora los omnibuses, hicieron como un formato intermedio. Eso es. Y está metido en ese formato. Yo me lo hice, y el otro día, como me comentaste que ibas a ir a otro programa a hablar sobre la obra y tal, dije, pues a mí me gusta mucho el noir, me gusta mucho bueno, me gusta más el noir cuando es más rollo de años 80 a la actualidad, ¿no? Pero es una época que tiene pues tiene su cosa, ¿no? Y me llamó siempre mucho la atención y dije, mira, es el momento. Y está descatalogadísimo. Tuve suerte de verlo en Wallapop a precio, me salió más caro del precio de portada con el envío, pero al final estaba a precio de portada y dije, esta es la mía. Y me lo Muy cogí. bien. Lo tengo pendiente de leer. Muy chulo, ¿eh? Y aprovecho que comentas esto porque también, que no se me olvide decir que esto me lo he releído. O sea, yo me lo compré, creo que salía hace un par de años o así, el recopilatorio este en esta especie de omnibus extraño precursor a los que hay actualmente, pero me lo leí en cuanto salió porque me lo compré, porque le tenía muchas ganas y tal. No llegaba a los 30 euros, creo, además. 22, Y te lo digo ahora mismo. 20 algo, si me acuerdo que estaba muy bien de precio. Y me lo he releído ahora porque vamos a hacer un 25, programa 25. 25 Muy bien. Y eso me lo he releído ahora porque voy a grabar un episodio de un podcast de la charla de la Balda
con Alex de la Balda Comics y con Marc de Planeta Fríctico, y ahora que lo he releído digo, pues qué mejor momento que tenerlo aquí, porque además ahora también van a sacar la serie, que ese es el motivo principal por el que se ha grabado ese programa, y la verdad es que súper bien, tío, muy guay. Oye, pues yo, nada, yo como yo en ese programa no voy a tomar parte, pero como sí los voy a escuchar, pues me lo releeré para poder escucharlo y sacar mis conclusiones. Claro que sí, y aquí estaremos para escucharlas, claro. ¿Y qué nos traes, Ander, ya por último, de Marvel? Pues yo traigo el último, no sé si es el último Elseworld que ha salido de Marvel, pero sí el último Elseworld que ha publicado Panini, que es el de Aliens versus Vengadores. Y es un Elseworld que, bueno, pese a ser el Hickman y Hickman con los superhéroes, que yo ya sabes que tengo mi relación amor-odio con Hickman, pero yo nunca he sido muy fan de todo esto de las franquicias, ¿no? O sea, a mí he visto las películas de Depredador, he visto las películas de Alien, cuando salió en grapilla la miniserie de Lobezno contra Depredador, sí, me la cogí porque, bueno, pues al final era Benjamin Percy, que también estaba guionizando la serie regular de Lobezno. Es un guionista que, bueno, me gusta bastante y dije, voy a cogerlo, voy a probar. Y bueno, pues es tontorrón, está divertido y ya está, ¿no? Pero siendo Hickman, dije, joder, tío, Hickman con... Como que no te pega, ¿no? Y dices, joder, estos crossovers de franquicias que son más igual como aquí te pillo, aquí te mato, divertimento baratillo y ya está. Dije, joder, a ver, Fanservice, ¿no? Un poco. claro, ¿qué va a hacer Hickman con esto? Y oye, te monta una pedazo de historia de ciencia ficción que a mí me ha gustado mucho. Voy a empezar hablando de lo bueno y luego voy a empezar hablando de lo que no me gusta tanto. Esta historia, aparte de que obviamente no es canónico, está ambientado en un universo, en el futuro del universo Marvel. Se ven, pone realmente Vengadores, pero no vamos a ver a los Vengadores como tal. Vamos a ver simplemente, vamos a ver personajes que están dentro del grupo de los Vengadores, pues no es una historia de los Vengadores. Sería un poquito como el poner los aliens han llegado al universo Marvel, los aliens han invadido el universo Marvel y nos encontramos en un futuro en el que la tasa de humanidad ha bajado muchísimo y todos están recluidos en una ciudad, pues sí, con tintes futuristas, no con tintes futuristas a lo steampunk, tal, no, simplemente te da la impresión de que están más desarrollados de lo que nosotros a día de hoy, pero tampoco es una locura. El que regenta un poquito esta, esta, eh, esta sociedad o esta ciudad es Tony Stark. Bueno, pues aparecen a su alrededor personajes como la Capitana Marvel, Bruce Banner, que hace un Hulk inteligente, por lo menos un Hulk que él a conciencia puede controlar. Aparece Valeria Richards ya como una mujer más que adulta, una mujer que además de forma es un comentario que no va a ningún lado en la obra, pero da a entender también un poquito el bagaje del contexto histórico de ahí, ¿no? Habla que ha tenido más de un matrimonio, es decir, una Valeria Richards que ya es bastante mayor, un Tony Stark que está muy envejecido, una Capitana Marvel que se ve que ya posiblemente pudiera superar los 60, un Bruce Banner anciano, el Capitán América aparece de forma efímera por ahí, pues bueno, aparece también Miles Morales, que es un personaje que a Hickman le gustan muchísimo los personajes arácnidos, pero se ve también que Miles Morales lo escribe muy bien. O sea, se ve que personajes a los que realmente Hickman es un tío que siempre escribe a favor de la historia que quiere contar y él no desarrolla los personajes porque no le interesa desarrollarlos. No es un Bendis, no es un Mark Millar. Él conoce la historia del universo Marvel, pero no le interesa desarrollar a los personajes. Él va a contar su historia. Pero siempre es verdad porque con Secret Wars lo hace con Miles Morales, ¿no? Lo escribe muy bien, le desarrolla muy bien dentro de lo que permitía ese marco de evento. En su Ultimate Spider-Man
escribe muy bien a Peter Parker, desarrolla muy bien al personaje y a lo que rodea su lore. Entonces se ve que es un tío que realmente que conoce los personajes y que los personajes que les interesa sí que le desarrolla. Aparece Miles Morales, que le escribe muy bien. Y bueno, pues el caso es que los aliens invaden la Tierra, ellos huyen, un grupo de supervivientes huye a Marte, que es donde los mutantes de Krakoa se fueron del planeta Tierra a cuenta de los aliens y todo eso, es decir, todo lo que él estableció de Krakoa es una línea paralela en la que Krakoa nunca pasó por todo el tema de Orchis y de la caída de X y todo ese rollo. Y bueno, pues una vez estando en Krakoa, los aliens les siguen y es un poquito la lucha de supervivencia que tienen estos personajes en este mundo. En este mundo y en este prácticamente universo conquistado por los alienígenas y se ve por un lado pues estos vengadores supervivientes que salen de la Tierra, que no sobreviven por cierto todos los que he comentado al principio. Lo que pasa cuando llegan a Krakoa y bueno, a Krakoa, a Marte, y se encuentran ahí el panorama mutante, aparece también Mr. Siniestro haciendo sus maquinaciones genéticas relacionadas con los alienígenas, y también aparece, por supuesto, Pantera Negra, que es otro personaje que a Hickman le encanta, que también está exiliado de la Tierra y viene desde el Imperio Intergaláctico de Wakanda. Y ahí se juntan un poquito todo. Es una obra contenida, es una obra que va a lo que va a contar una historia de ciencia ficción ligerita para lo que es Hickman. No es sencilla, pero sí ligerita. Pero vamos a tener en cuenta para que nadie se enfade, que es Hickman. Entonces ya sabemos lo que nos vamos a encontrar. Una historia de ciencia ficción hiper mega épica, pero personajes muy mal caracterizados. ¿Qué pasa? Que aquí me mosquea menos porque sé que es un Ellsworth. No es como cuando leo su Patrulla X o sus Vengadores, que son etapas que me gustan por la historia que cuenta, pero son personajes que no reconozco. Aquí me da un poquito igual. Entonces, pues yo sí que lo recomiendo. Es una edición, creo que costaba como 12 pavos, 12, 13 pavos, una cosita así. Es como si fuera básicamente un Marvel Premier. Yo sé que es verdad que aquí un tironcito a Panini, yo le habría dicho, yo, mira, súbemelo a 15 euros, sácamelo una rustiquilla con solapas y mejórame un poquito la calidad, que esta obra, que es más contenida, pues quizá lo merece. Pero bueno, dentro de, mira, vamos a comprobar lo que vale, ya que estamos aquí. Yo creo que eran 13 pavos, una cosa así. Alien vs Vengadores. 13,30. Vale. Sí, más o menos por el grosor que tiene y tal, es el precio que se Sí, suele. está en la página de Panini. Sí, 13,30, 14 pavos, 13,30 con el descuento. En cualquier librería. Comprar en librería, por favor. Si os llama la atención, pues es barato. Es una historia que termina y acaba. Si te gustan los Vengadores, más que una historia de Vengadores, es una historia de algunos superhéroes Marvel dentro del contexto de Aliens, pero tiene ese toque de horror, ese toque de, no horror de terror, sino horror de supervivencia, de agonía, de es el fin del mundo, se acaba el mundo. Y Sí, bueno, lo que son las películas de Alien, básicamente, ¿no? eh, yo fui no fui con expectativas altas, fui con más curiosidad que expectativas y dije, oye, pues me Muy bien. gustó, pero lo digo de ella, ¿eh? No es un pelotazo de Hitman. Ya. Entonces, y cuidadito con ese hype, desde mi punto de vista. Pero Bueno, es está que hay bien. veces que no tiene por qué ser un pelotazo. Es decir, si es disfrutable y tal, bueno, pues mira, bien. No es lo que tú dices, no es la obra magna, ¿no? De Hickman, pero mira, si es disfrutable, ya te digo, yo no soy ni fan ni de Alien, ni del universo Alien, ni nada. Y tampoco soy fan de los crossovers. Entonces, yo aquí no subí, sí que me informé y tal, pero no subí porque no es algo que me interesa demasiado. A lo mejor es como tú dices, si hubiese salido en una edición un poquitín más cuidada, pues dice, no muy cara, pero un poco más cuidada, pues yo qué sé, por 15 euros, como tú dices, con una rustiquita con sonapas o lo que sea, pues a lo mejor sí que digo, ostras, pues mira. Tiene pinta de que de aquí a unos años Panini te va a sacar una edición en plan
universo Marvel versus Alien versus Depredador. Y te va a meter en un tomazo todas las Todo. miniseries de personajes Marvel contra aliens o contra depredadores. Pues mira, oye, ahí a lo mejor sí que entro. Me parece muy bien. Oye, pues nos ha quedado una selección bastante, no sé, Sí, bastante bien variadita por el hecho de que se han tratado de diferentes épocas. Hemos pasado por la Edad Media, la Edad Victoriana, la Edad de la Gran Depresión, ahora nos hemos ido a un futuro distópico. Oye, un sí, poquito. no, la verdad es que era un tema, yo creo también bastante. Nosotros al final, como vamos un poquito sin guión, vamos un poquito a lo visceral, ¿no? A comentar nuestras opiniones y nuestras sensaciones. Pues claro, son ciertos temas que sin un guión pueden quedar un poco caóticos. Yo creo que dentro de lo grande que es un Elseworld, teniendo en cuenta que estamos sin guión y eso, pues creo que ha quedado bastante ordenadito todo, por lo Mm. menos lo básico. Decir que, por supuesto, hay muchísimos Elseworld, sobre todo en DC los últimos años, todas las miniseries de Black Label, todo, o sea, es inabarcable. Pero bueno, posiblemente de cara a futuros próximos, de aquí a un tiempo, porque si ya hemos hecho los Elseworld, no tiene mucho sentido en 2 o 3 programas hablar de una obra de Elseworld, pero yo que sé, de aquí igual a unos meses, a un añito, pues igual sí que podemos elegir alguna obra, algún Elseworld que nos parezca interesante y analizarlo Sí, sí, con más detenimiento, pero bueno, así como un poquito general, yo creo que queda un programa redondete. súper redondo. Ligerito, no hemos llegado a las 2 horas. Oye, yo creo que, Miguel, es momento quizá de dejarlo, ¿no? Sí, yo creo que es el momento ideal para irnos despidiendo y que los oyentes o videntes, según no sea como nos estén consumiendo, si se puede llamar así, pues que nos dejen también, oye, cuáles son sus Elseworlds favoritos o los que más le han marcado, los que odian. Y yo te voy a hacer una última pregunta una pregunta no hace falta que me la contestes, es a modo de reflexión para quizá un siguiente programa. ¿A ti no te da la impresión de que muchas veces hay Elseworlds que son como encubiertos? Me refiero, tipo Castigador, tipo Hellblazer, que no son universos alternativos, pero son tan solitarios o van tan aparte del resto del universo canon, por así decirlo, que te da la impresión de que muchas veces cuando se cruzan con otros personajes es como diciendo, ostras, ¿estos son del mismo universo? Sí, mira, me pasa mucho con la etapa clásica del Caballero de la Luna, Doug Moen, Civil Sin Kirich. Oye, está dentro del canon de personaje, Ujú. pero es una etapa que va tan a su bola, que apenas hay cruces con otros personajes y así, que prácticamente es como decir, estoy con un Elseworld. El Sí. propio Marvel Knight, porque el Punisher Max, el universo Max, sí que es otro Elseworld, pero el Marvel Knight del Castigador de Gartenis, eh, porque en momentos puntuales se cruza con personajes como Daredevil, Spider-Man o Lobezno, o Hulk también aparece por ahí. Pero si no apareciesen, podría ser perfectamente un Elseworld. Totalmente. Y a mí es lo que me pasa, que muchas veces hay ese cruce momentáneo de, yo qué sé, a veces que en el Castigador aparece Spider-Man o aparece Caballero Luna y tal, o Daredevil. Bueno, Daredevil es más habitual, pero dices, hostia, coño, que es verdad que estos dos son del mismo universo, tío. Lo que pasa es que como va tan en su rollo que el Castigador de Garcenis va por unos derroteros completamente diferente a todo lo que es el universo Marvel, y dices, hostia, es verdad que... Tú ves el Castigador, Círculo de Sangre, una miniserie que me encanta, que es un poquito como la primera miniserie que precedió a la primera serie regular del Castigador, que es Ujú, básicamente es una historia, es una historia carcelaria. No del ujú, todo, porque luego sale de la cárcel, pero para que te hagas una idea. ujú. Si te dicen que esa miniserie es un Elseworld, no lo es canónica, pero sí, porque son personajes tan de segunda y tercera línea, en el buen sentido, ¿eh? Sí, Simplemente que sí. en la jerarquía del universo Marvel pues no están en primera fila, Mm. y obviamente un castigador, quitando una etapa concreta, mes a mes no te va a vender más que una Patrulla X, que un Spider-Man, que unos Vengadores, es obvio. Claro. Pero, claro, o sea, son personajes tan de vanguardia que van tan a su bola que es que muchas veces
a no ser de que sea un evento gordo, que tenga que sí o sí tenga que acaparar su serie, muchas veces ni siquiera se nombran cosas de otras series. Pero Totalmente. bueno, sí que es verdad que cuando era más joven, de chaval y tal, en la uni, en el instituto, que estaba como muy obsesionado en que todo tiene que estar en la continuidad y tal, me tocaba bastante los cojones y me quitaba encanto, ¿no? Ahora, en cambio, es como que casi lo agradezco, ¿no? Porque es como, ojo, pues... Claro. A mí se me pasa mucho en DC, por ejemplo, con Constantine, que a veces aparece en la Liga de la Justicia y todo, y con la cosa del pantano también me pasa, tío. Y claro, y pasa mucho también, por ejemplo, con Sandman. Sandman, en los primeros números, te aparece Batman, te aparece tal, porque todavía el sello Vértigo no estaba ahí del todo metido. Pero claro, es que son cosas que dices, el universo Vértigo, el universo, bueno, ahora ya universo Vértigo, porque lo de Black Label lo hemos dejado un poquito ya apartado. El universo Vértigo. El Constantine de Vértigo es canónico, porque claro, el Constantine de Vértigo no tiene nada que ver con el Constantine más mainstream, ¿no? Más Doctor Extraño, entre comillas, pero el Constantine de Vértigo conoce a la cosa del pantano. Y la cosa del pantano, aunque sea el sello Vértigo, más que por la adultez, yo creo que porque lo escribe Alan Moore y es como una forma de darle ahí un sello de calidad. Protagonismo. Sí. Obviamente, la cosa del pantano de Alan Moore está dentro del universo DC canónico. Y Constantine por primera vez aparece ahí, aparece en el universo DC canónico. Entonces dices, ¿el Hellblazer de Vértigo es un Elseworld? ¿No es un Elseworld? Claro, ahí Claro. hay dudas, porque quizá nos podemos tomar como que Vértigo es un Elseworld, pero de personajes que no son, o sea, que son canónicos. Porque, por ejemplo, yo qué sé, ahora lo que están sacando de ¿cómo se llama? La Casa del Lago, esta, ¿no? Todo esto de Sí, la Casa del Night of the Lago, Lake y tal. el Shade que van a reeditar ahora este mes. Claro. No sé, a mí Sí, esto me parece como, quizá la casita esta del lago es un Elseworld dentro de lo que sería Vértigo, quizá, no sé, es algo curioso. sí, yo en mis pajas mentales personales, yo tengo establecido que los personajes de DC superheroicos, entre comillas, del sello Vértigo, como Constantine, bueno, Hellblazer, ¿no? O la cosa del pantano, sí que están metidos dentro del universo DC normal, pero van muy a su bola, pero que luego todas estas miniseries de Black Label, de Batman, de Superman, de Wonder Woman, bueno, no hemos hablado de la Wonder Woman de Warren Johnson porque hemos dicho es todo inabarcable, pero también es una pedazo de obra, es súper divertida. Para mí, lo de Black Label de superhéroes sí que es Elseworld, pero luego lo de Vértigo de superhéroes como Constantino o la cosa del Cantano sí que está dentro de la continuidad. A Ya, ver, que son cosas innecesarias realmente plantearte esto, pero a veces, ya ya. sabes, los aficionados Sí, necesitamos... es por curiosidad, muchas veces por curiosidad, ¿eh? Tampoco, a veces sí que lo que tú dices, que a veces dices, hostia, es que necesito saber si esto está dentro de este universo, pero yo qué sé, Es como... porque soy un obsesivo de esto, pero a muchas veces por curiosidad, por decir, oye, pues a veces de eso, que se te cruza la cosa del pantano por ahí en la Liga de Justicia por decirte algo y dices, hostia, es verdad que estos son, pero no caes. Pero bueno, curioso, es curioso, es también quizá para otro debate, pero si Sí, te parece, Ander, lo podemos traer aquí, como hemos dicho antes, que al final nos hemos claro. liado más. Pues nada, nos despides. Venga, os despido, te despido y me despido yo también. Y nada, un capitulito más, un episodio más de la última viñeta. Yo he de decirte, Ander, que cada día que pasa, cada capítulo que pasa, estoy más a gusto porque lo decimos siempre, pero no me canso de repetirlo. Y es que más que en un podcast, o se puede llamar podcast o proyecto de podcast, me siento en una charla con amigos, Es realmente. como decir, bueno, hemos quedado para hablar de TVOs y nos grabamos y ya está. Pero... Totalmente, totalmente. Y hoy sí que decirte que me he hecho una especie más, no de guión, pero sí me he puesto 3 o 4 tips de cada una de las obras que he traído, más que nada para no dejarme ningún aspecto, porque luego a veces me pasa que acabamos de grabar o lo que sea, y digo, hostia, y a veces que nos escucho por el hecho de en qué puedo mejorar y tal, y digo, hostia, no dije eso y hoy no me quería dejar nada y yo creo que lo he
conseguido, pero sí que es verdad que lo que siempre decimos también es que nunca usamos guión porque lo que aquí venimos a hacer es a hablar entre amigos, no somos un medio profesional ni mucho menos, y sé que esto también lo estamos transmitiendo porque nos llegan feedbacks y tal, ¿no? Sí, yo estoy muy contento con el feedback que estamos teniendo y la verdad es que para ser un podcast de contenido muy humilde y muy de andar por casa en el buen sentido y tener todavía pocos programas, la verdad es que la acogida Sí, sí. está siendo bastante buena y bueno, pues yo encantado, ¿no? Totalmente, y lo de andar por casa literal, porque ya te digo, yo estoy en pijama, o sea, me he puesto la camiseta, pero también la parte de abajo es pijama y zapatillas, Sí, yo también, pantuflas, yo me he puesto esta camiseta, digo, bueno, pues por no parecer con el pijama entero, pero sí, claro, claro. pero tampoco pasaría nada, evidentemente, Esto, porque aquí lo que queremos transmitir es confianza. esto es para disfrutar, o sea, al final, ya lo dije, prepararnos, nos tenemos que preparar las clases, que es nuestro trabajo, pero esto es Eso para es, disfrutar y ya esto es está. para disfrutar. Suficiente nos tenemos que preparar ya, ¿no? Cada día con lo que tenemos que hacer. Así que Tremendo. nada, Ander, gracias de nuevo por compartir este ratito conmigo. Y nada, y también gracias a todos los que nos escuchéis, tanto en YouTube como en Spotify, como en iVoox, como donde sea. Gracias de verdad por todo el apoyo que nos estáis dando. Ya solo con escucharnos nos estáis apoyando, aunque creáis que no. Sí que si Sí. queréis comentar o decirnos o escribirnos por cualquier red social, que también tenemos Instagram, Twitter, etcétera. Bueno, Twitter, ahora no recuerdo si tenemos, pero No, tú sí que tienes personal. yo lo promociono todo desde mi cuenta de Twitter, pero bueno, @8comic con TS y con K, ese soy yo, y me podéis, pues, si queréis preguntarme algo desde del podcast, yo se lo hago llegar a Miguel, incluso si en algún momento dado, dudo mucho que nadie tenga interés de que tú y yo hablemos de algo en concreto, pero si de algún momento dado alguien quisiera que abordésemos algún tema y tal, es pedirlo y se puede mirar. Claro que sí. Estamos Y abiertos a luego, cualquier tipo de propuesta. y la semana que no hay podcast, siempre estamos en el canal de Miguel haciendo un directillo sobre pues el tema de la semana o el tema que nos apetezca. También su canal es Almacén Comics 23. Puedes echar un vistazo a mi canal también, Cultura de TVOs con K, pero está paradísimo y tiene pinta de que va a seguir así. Por ahora mis colaboraciones en YouTube las hago en el canal de Miguel y mi ración de divulgación ya la tengo aquí, con lo cual no tengo ninguna necesidad todavía de retomar el canal. Bueno, siempre habrá tiempo, pero donde sí que nos vais a encontrar siempre a los dos es aquí, en la última viñeta. Así que dejad en los comentarios que queráis. Nos despedimos ya, Anders, por si quieres decir unas últimas palabras antes de que del cierre total. Pues lo he dicho, que muy a gusto, encantado como siempre de grabar contigo, que esperemos también que nuestros oyentes lo hayan disfrutado, que lo que ha dicho un poquito Miguel, que nos sigáis en redes sociales, suscribíos en YouTube, en iVoox o en Spotify, donde queráis, y que muchas gracias por estar al otro lado. Pues así será. Y oye, que nos seguimos viendo en la última viñeta en próximos episodios y que ha sido un auténtico placer y muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. La próxima, Agur. Adiós.